¿Alguna vez te has preguntado qué queda cuando todo se derrumba? No hablo de un pequeño desastre, de una crisis económica pasajera o de un mal día. Hablo de la caída. Del silencio que sigue a la destrucción masiva, de la desolación que se instala cuando la civilización, tal como la conocemos, se desmorona. Imagina un mundo sin las comodidades que damos por sentadas, sin electricidad, sin comunicación, sin la seguridad de un hogar estable. Un mundo donde la lucha diaria por la supervivencia es la única constante. Un mundo donde el pasado, con sus glorias y sus errores, se convierte en un espectro, un recuerdo lejano de lo que fue. Este no es un ejercicio de ciencia ficción, es una pregunta que resuena en la historia de la humanidad, una constante en el ciclo de ascensos y caídas de imperios y culturas. Hoy nos adentraremos en un escenario específico, un mundo devastado. Un lienzo en blanco, donde la supervivencia se convierte en la única ley. Nos centraremos en una civilización ancestral, los mayas, y en la historia de Yeowar Po, un hombre marcado por el dolor y la responsabilidad. Su mundo, alguna vez vibrante y lleno de vida, ha sido reducido a escombros. La caída de su civilización no es solo una pérdida de estructuras, sino la erosión de una forma de vida, de una cosmovisión, de una conexión profunda con la tierra y sus ancestros. En este viaje exploraremos la brutalidad de la supervivencia, la implacable naturaleza que reclama su espacio y la fragilidad de los lazos familiares en medio del caos. Veremos cómo las decisiones, incluso las más difíciles, definen el destino de aquellos que amamos. Nos sumergiremos en un mundo de imágenes impactantes, de sonidos que evocan el vacío y la desesperación, pero también la esperanza, esa chispa que, contra todo pronóstico, se niega a extinguirse. Nos enfrentaremos a preguntas fundamentales. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por vivir? ¿Qué significa realmente la familia cuando el mundo se acaba? ¿Cómo se reconstruye la esperanza en medio de la ruina? Este no es solo un relato de supervivencia, es una reflexión sobre la resiliencia humana, sobre la capacidad de adaptarse, de resistir y, eventualmente, de renacer. Es una invitación a cuestionar nuestro propio mundo, a valorar lo que tenemos y a comprender que, en la oscuridad más profunda, siempre existe la posibilidad de encontrar un nuevo amanecer. Prepárense para un viaje emocionalmente poderoso, donde la historia de un pueblo milenario nos revelará las verdaderas dimensiones de la lucha por la vida. Así, adentrémonos en el contexto histórico y geográfico que da forma al mundo post-apocalíptico de Yeowar Po. La caída de la civilización maya, a diferencia de lo que a veces se imagina, no fue un evento único y repentino como un cataclismo, que lo arrasa todo en un instante. Por el contrario, fue un proceso complejo y multifacético que se extendió durante siglos. Diversos factores, desde cambios climáticos devastadores hasta conflictos internos y sobreexplotación de recursos, contribuyeron a este colapso gradual. La sequía prolongada, por ejemplo, diezmó las cosechas y exacerbó las tensiones sociales. En este escenario de crisis ambiental, las estructuras políticas y sociales mayas, basadas en reinos independientes y rivales, se vieron sometidas a una presión insostenible. Las guerras entre ciudades de estados se intensificaron, desviando recursos y debilitando la capacidad de las élites para mantener el orden. La pérdida de legitimidad de los gobernantes, incapaces de proteger a sus súbditos del hambre y la violencia, aceleró el declive. Además, el cambio climático trajo consigo el colapso de las rutas comerciales y la pérdida de acceso a bienes esenciales, lo que a su vez profundizó la inestabilidad económica y social. La exuberante selva tropical, el hogar de los mayas, se convirtió en un campo de batalla, donde la supervivencia era una lucha constante. La abundancia de recursos que una vez sustentó a la civilización ahora escaseaba, obligando a las comunidades a competir por lo poco que quedaba. Los conocimientos ancestrales, transmitidos de generación en generación, sobre agricultura, medicina y astronomía, se vieron amenazados por el olvido y la pérdida de expertos. Es decir, la sabiduría acumulada durante siglos corría el riesgo de desaparecer, sepultada por la desesperación y el caos. Por consiguiente, la historia de Yeowar Po se sitúa en este contexto sombrío, en medio de la desintegración de una civilización que, en su apogeo, fue una de las más avanzadas del mundo. Su experiencia personal, marcada por la pérdida y el sufrimiento, es un reflejo de la tragedia colectiva de un pueblo que vio cómo su mundo se desvanecía ante sus ojos. Sin embargo, la caída no significó la extinción total. Los mayas, como muchos otros pueblos, a lo largo de la historia, se adaptaron a las nuevas circunstancias, modificando sus formas de vida y aferrándose a sus tradiciones y creencias. Ahora bien, imaginemos la situación de Yeowar Po, un hombre que debe liderar a su familia a través de un territorio hostil donde el peligro acecha en cada esquina. La memoria de su pasado, el recuerdo de una vida próspera, se convierte en un arma de doble filo. Le impulsa a proteger a sus seres queridos, pero también le atormenta la pérdida y la impotencia.
La supervivencia, en este contexto, no es solo una cuestión de recursos, sino también de resiliencia emocional y de la capacidad de mantener la esperanza en medio de la oscuridad. Asimismo, la geografía juega un papel crucial. La selva, con su densa vegetación y su fauna salvaje, se convierte en un desafío constante. La necesidad de encontrar agua potable, alimentos y refugio exige un conocimiento profundo del entorno. La habilidad para cazar, pescar y cultivar se convierte en una cuestión de vida o muerte. La supervivencia, en este mundo devastado, se reduce a lo esencial, la conexión con la naturaleza y la capacidad de adaptarse a sus caprichos. Profundicemos ahora en el núcleo de la supervivencia en este mundo desolado, explorando las estrategias y los mecanismos que Joe Warpo y otros personajes emplean para resistir ante la adversidad. La mera existencia en un entorno posapocalíptico exige una reevaluación fundamental de las prioridades. La acumulación de riqueza material, la búsqueda de reconocimiento social, todo aquello que antes definía el éxito, se vuelve irrelevante. La atención se centra, inexorablemente, en lo esencial: obtener alimentos, agua y refugio. Asimismo, la adaptación se convierte en la clave. La flexibilidad mental y la capacidad de aprender y desaprender rápidamente son cruciales. Las habilidades que antes eran consideradas marginales, como el conocimiento de las plantas comestibles, la capacidad de construir refugios rudimentarios o el dominio de técnicas de caza y pesca, adquieren una importancia vital. La especialización, en el sentido tradicional, pierde valor. Ahora, la polivalencia, la capacidad de ser un hombre del Renacimiento en un mundo de escombros, es lo que permite sobrevivir. Por consiguiente, la cooperación y la cohesión social, paradójicamente, se vuelven más importantes que nunca. Aunque la tentación de individualismo y la competencia por los escasos recursos pueden ser fuertes, la supervivencia a largo plazo depende de la capacidad de formar alianzas, de compartir conocimientos y de protegerse mutuamente. Las comunidades que logran mantener un sentido de solidaridad y de propósito común tienen mayores posibilidades de prosperar, incluso en las circunstancias más extremas. El trueque, el intercambio de bienes y servicios, se convierte en la nueva moneda, un símbolo de la interdependencia y la necesidad de colaboración. Por otro lado, la resiliencia emocional juega un papel crucial. El trauma, la pérdida y el miedo son compañeros constantes. La capacidad de procesar el dolor, de mantener la esperanza y de seguir adelante, a pesar de las heridas, es esencial. Las tradiciones, las creencias y los rituales, que antes podían parecer simples costumbres, adquieren un nuevo significado como fuentes de consuelo, de fortaleza y de conexión con el pasado. Ahora, consideremos cómo esto se manifiesta en la vida de Joe Warpo. Además, la toma de decisiones se vuelve extraordinariamente compleja. Cada elección tiene consecuencias directas e inmediatas, que pueden determinar la supervivencia, la muerte, la capacidad de evaluar los riesgos, de anticipar las consecuencias y de actuar con determinación, incluso en situaciones de incertidumbre, es fundamental. Los errores pueden ser fatales, y la presión constante exige una agudeza mental y una fortaleza emocional excepcionales. Como ejemplo, imaginemos a Joe Warpo enfrentando una decisión crucial: arriesgarse a buscar medicinas en un territorio peligroso o permanecer en el refugio, a pesar de la enfermedad que amenaza a su familia. Finalmente, la relación con la naturaleza se transforma. La selva, que antes era un lugar de vida y abundancia, se convierte en un desafío implacable. La comprensión profunda del entorno, el conocimiento de las plantas, los animales y los ciclos naturales es esencial para sobrevivir. La capacidad de leer las señales de la naturaleza, de predecir el clima y de adaptarse a sus cambios, se convierte en una herramienta vital. La supervivencia, en este contexto, es un acto de equilibrio, una danza entre la necesidad de aprovechar los recursos y la responsabilidad de proteger el entorno. Ahondemos ahora en las implicaciones sociales y culturales de la supervivencia en un mundo en ruinas. Especialmente en el contexto de la civilización maya, la caída de una civilización no solo implica la destrucción física, sino también la desintegración de las estructuras sociales y culturales que la sustentaban. La pérdida de instituciones, leyes y normas sociales provoca un vacío que debe ser llenado, ya sea por nuevas estructuras o por el retorno a formas de organización más primitivas. En este sentido, el colapso social puede generar una lucha por el poder, la aparición de líderes carismáticos y la formación de nuevas jerarquías basadas en la fuerza, el conocimiento o la capacidad de supervivencia. Adicionalmente, la transmisión del conocimiento y la cultura se ve amenazada. Las escuelas y los centros de aprendizaje desaparecen y la memoria colectiva se fragmenta. Los mitos,
Las leyendas y las tradiciones orales adquieren una importancia vital como mecanismos para preservar la identidad cultural y para transmitir valores y conocimientos esenciales para la supervivencia. Por lo tanto, la capacidad de recordar y de contar historias se convierte en una habilidad crucial. Por otro lado, la relación entre diferentes grupos sociales se transforma. Las antiguas divisiones sociales pueden desdibujarse y surgen nuevas alianzas y enemistades. La solidaridad y la cooperación pueden fortalecerse entre aquellos que comparten una misma experiencia de sufrimiento y pérdida. Sin embargo, la competencia por los escasos recursos puede exacerbar las tensiones y generar conflictos violentos. Consecuentemente, la adaptación a las nuevas circunstancias implica una redefinición de la identidad individual y colectiva. Las personas deben reevaluar su lugar en el mundo y su relación con los demás. La pertenencia a un grupo social, ya sea una familia, una comunidad o una nueva tribu, puede convertirse en un factor esencial para la supervivencia. Ahora, consideremos cómo esto se manifiesta en la vida de Joy Warpo y su familia. Asimismo, la espiritualidad y la religión pueden desempeñar un papel fundamental. En tiempos de crisis, las creencias religiosas pueden ofrecer consuelo, esperanza y un sentido de propósito. Los rituales y las ceremonias pueden ayudar a las personas a sobrellevar el dolor, a mantener la fe y a conectar con sus antepasados. De manera similar, la búsqueda de significado y de trascendencia puede convertirse en una necesidad vital. Además, la creatividad y la innovación pueden florecer en medio de la adversidad. La necesidad de encontrar soluciones a los nuevos desafíos puede estimular la invención de nuevas herramientas, técnicas y formas de organización social. La capacidad de adaptarse, de experimentar y de aprender de los errores puede marcar la diferencia entre la supervivencia y la extinción. De modo que el ingenio humano se convierte en un recurso invaluable. Finalmente, la memoria del pasado, tanto individual como colectiva, puede ser un arma de doble filo. El recuerdo de la gloria y la prosperidad perdidas puede generar nostalgia y desesperación. En contraste, la memoria de la resistencia, de la lucha y de la resiliencia de los antepasados puede inspirar esperanza y fortaleza. La capacidad de aprender de los errores del pasado y de construir un futuro mejor depende de la forma en que se recuerde y se interprete la historia. Sin embargo, adentrémonos en las complejidades de las creencias y los mitos que florecen en un mundo en declive, un terreno fértil para la exacerbación de la fe y la aparición de nuevas interpretaciones de lo divino. La pérdida, la incertidumbre y la desesperación que acompañan al colapso social, cultural y económico fomentan un terreno propicio para la búsqueda de respuestas trascendentales. Más aún, la religión, en sus diversas manifestaciones, se convierte en un refugio, una fuente de consuelo y esperanza frente a la cruda realidad. Por lo tanto, la cosmovisión maya, con su intrincado panteón de dioses y su compleja visión del universo, se adapta y se transforma. Los antiguos rituales y ceremonias, ahora despojados de su contexto original, adquieren un nuevo significado, una nueva urgencia. Los chamanes, los sacerdotes y los guías espirituales emergen como figuras clave, mediadores entre el mundo terrenal y el mundo de los espíritus. Asimismo, los mitos y las leyendas, que narran las hazañas de los dioses y los orígenes del universo, se convierten en herramientas esenciales para comprender y sobrellevar el sufrimiento. En consecuencia, la interpretación de los eventos cotidianos y extraordinarios se impregna de simbolismo religioso. Los desastres naturales, las enfermedades y las muertes se atribuyen a la voluntad de los dioses o a la influencia de los espíritus malignos. La búsqueda de la protección divina y la necesidad de apaciguar a las deidades se convierten en una preocupación constante. Ahora bien, consideremos cómo esto impacta la vida de Joy Warpo, un hombre enfrentado a la pérdida, la violencia y la incertidumbre. ¿Cómo se relaciona con el mundo espiritual para hallar consuelo o para buscar guía en medio del caos? Aunado a esto, la aparición de nuevas sectas y cultos es un fenómeno común en tiempos de crisis. Las personas, desesperadas por encontrar respuestas y soluciones, se adhieren a nuevas doctrinas y rituales prometedores de salvación y de un futuro mejor. Los líderes religiosos carismáticos, con su capacidad de inspirar y movilizar a las masas, adquieren un poder significativo. Por otro lado, la ortodoxia religiosa puede coexistir con la heterodoxia, generando tensiones y conflictos entre diferentes grupos y creencias. Del mismo modo, la conexión con los ancestros, que juegan un papel fundamental en la cosmovisión maya, se intensifica. La veneración de los antepasados se convierte en una forma de honrar la memoria de los caídos y de mantener viva la identidad cultural. Los rituales funerarios, con sus elaboradas ceremonias y ofrendas, adquieren una importancia central. Además, la búsqueda de comunicación con los espíritus de los antepasados se vuelve crucial para obtener consejo y guía. Finalmente, la fe en el futuro, la esperanza en la posibilidad de un renacimiento,
es esencial para la supervivencia. La creencia en un ciclo de vida y muerte, en la posibilidad de una nueva era, ofrece un consuelo invaluable. La capacidad de imaginar un futuro mejor, a pesar de la oscuridad del presente, es lo que permite a las personas seguir adelante, a pesar de la adversidad. En este contexto, la espiritualidad no es solo una cuestión de fe, sino una herramienta esencial para la supervivencia, profundizando en la dimensión de los desafíos y controversias que surgen en el contexto de la supervivencia post-colapso. Es imperativo examinar las dinámicas de poder y las luchas por el control de los recursos. La desintegración de las estructuras sociales formales abre la puerta a la anarquía y a la ley del más fuerte. Más aún, la ausencia de instituciones legales y de mecanismos de aplicación de la ley genera un ambiente propicio para la violencia, el saqueo y la explotación. En consecuencia, la formación de facciones y el surgimiento de líderes caudillistas se convierten en una constante. Estos líderes, a menudo individuos con una fuerza física superior o con una habilidad excepcional para la manipulación, establecen su dominio sobre comunidades enteras, imponiendo su voluntad a través del miedo y la coerción. De hecho, la lealtad se convierte en una moneda de cambio valiosa, un factor determinante para la supervivencia. Por otro lado, la escasez de alimentos, agua y refugio agrava la competencia y genera conflictos armados. Las tribus y las comunidades se enfrentan entre sí por el control de los recursos, desatando ciclos de venganza y de violencia sin fin. Asimismo, la desconfianza y el miedo se instalan en la sociedad, erosionando la cooperación y dificultando la reconstrucción. Adicionalmente, la proliferación de rumores y de desinformación crea un clima de paranoia y de incertidumbre. La ausencia de fuentes de información fiables y la fragilidad de la memoria colectiva facilitan la manipulación y la propagación de falsas noticias. Así pues, la verdad se convierte en una víctima más del colapso. Ahora bien, consideremos la situación de Joe Warpo. ¿Cómo navega por este laberinto de peligros y de desafíos? ¿Cómo protege a su familia de las amenazas externas y de las luchas internas? La toma de decisiones se vuelve aún más compleja, y las consecuencias de cada acción son potencialmente fatales. Otro aspecto crucial es la moralidad y la ética. En un mundo donde la supervivencia es la prioridad absoluta, ¿cómo se mantienen los valores y los principios morales? ¿Qué límites están dispuestos a cruzar para proteger a los seres queridos? Por consiguiente, las decisiones difíciles que debe tomar Joe Warpo ponen a prueba sus convicciones y lo obligan a enfrentarse a dilemas morales complejos. Por último, el recuerdo del pasado, la nostalgia por un mundo perdido puede ser una fuente de consuelo, pero también de amargura y de desesperación. La idealización del pasado puede dificultar la adaptación a las nuevas circunstancias y obstaculizar la construcción de un futuro mejor. Sin embargo, la capacidad de aprender de los errores del pasado y de construir un futuro más justo y equitativo depende de la forma en que se recuerde y se interprete la historia. Profundicemos ahora en las complejidades de la memoria y el legado cultural en el contexto de un mundo devastado. La pérdida de una civilización no solo se manifiesta en la destrucción física, sino también en la fragilidad de la memoria colectiva. La transmisión oral, otrora pilar fundamental de la preservación histórica y cultural, se ve amenazada por la dispersión, el trauma y la escasez de recursos. La memoria, en este contexto, se convierte en un campo de batalla, un espacio donde se libra una lucha constante por el control del relato, por la interpretación del pasado y por la definición del futuro. Asimismo, la identidad cultural, forjada a lo largo de siglos, se enfrenta a una crisis existencial. Las tradiciones, las costumbres y los rituales que antes unían a la comunidad se ven fragmentados por el caos y la desesperación. La necesidad de sobrevivir empuja a las personas a adoptar nuevas formas de vida, a adaptarse a nuevas realidades, lo que puede llevar a la pérdida de elementos clave de su identidad cultural. Por otra parte, la memoria del pasado, glorioso o trágico, se convierte en un refugio, una fuente de consuelo y de esperanza para aquellos que han perdido todo. En este escenario, la figura del historiador, del narrador, del depositario de la memoria, adquiere una importancia crucial. Aquellos que son capaces de recordar y de contar historias se convierten en guardianes de la identidad cultural, en faros, que guían a las nuevas generaciones. De igual manera, el arte, la música y la danza, que antes eran expresiones de la vida cotidiana, se transforman en herramientas esenciales para la preservación de la memoria y para la transmisión de valores y conocimientos. La relación con el territorio, con el paisaje que una vez fue el hogar de la civilización maya, se transforma radicalmente. La tierra, que antes era fuente de vida y de prosperidad, se convierte en un territorio hostil, marcado por la violencia y la escasez. La memoria del pasado, de los antiguos asentamientos, de los campos cultivados y de los templos majestuosos,
se convierte en un anhelo, en un recuerdo agridulce de lo que se ha perdido. Ahora bien, imaginemos a Yewarpo vagando por las ruinas de su mundo, intentando preservar el legado de su pueblo. ¿Cómo transmite a sus hijos el conocimiento y la memoria de sus antepasados? Otro aspecto fundamental es la adaptación de los símbolos y de los rituales culturales. En un mundo en constante cambio, la capacidad de reinterpretar y de adaptar los símbolos culturales se vuelve esencial para la supervivencia. Los antiguos dioses y héroes, las leyendas y los mitos pueden adquirir nuevos significados, nuevos propósitos. Asimismo, los rituales y las ceremonias que antes marcaban los ciclos de la vida y de la muerte, pueden transformarse en herramientas de resistencia, en actos de reafirmación cultural. En definitiva, la lucha por la supervivencia en un mundo devastado es también una lucha por la memoria y por el legado cultural, la capacidad de recordar el pasado, de preservar la identidad cultural y de transmitir el conocimiento a las nuevas generaciones es esencial para la supervivencia a largo plazo. La memoria, en este contexto, no es solo un recuerdo del pasado, sino una herramienta para construir el futuro. Profundicemos ahora en la intrincada red de las relaciones interpersonales y los lazos familiares en el contexto de un mundo colapsado. Un ámbito donde la supervivencia depende, en gran medida, de la capacidad de construir y mantener conexiones significativas. La familia, en su forma más básica, se convierte en el núcleo esencial, la unidad fundamental, donde se forjan lazos de solidaridad y de apoyo mutuo. En este sentido, la protección de los seres queridos se convierte en la prioridad número 1, un instinto primordial que impulsa a los individuos a arriesgarlo todo. Asimismo, la dinámica familiar se ve profundamente afectada por las circunstancias extremas. Los roles tradicionales pueden verse alterados, y las responsabilidades se distribuyen de manera diferente. Los niños, por ejemplo, pueden verse obligados a asumir responsabilidades adultas, mientras que los ancianos, con su experiencia y sabiduría, pueden convertirse en una fuente invaluable de orientación y de apoyo emocional. A su vez, la comunicación, la confianza y el respeto mutuo son pilares fundamentales para la supervivencia. Por otra parte, las relaciones con otros grupos sociales, ya sean tribus, comunidades o simplemente individuos, son cruciales para la supervivencia. La capacidad de establecer alianzas, de negociar y de cooperar con otros grupos puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. No obstante, la desconfianza y la competencia por los recursos pueden generar conflictos y violencia, lo que dificulta la construcción de relaciones duraderas. En consecuencia, la capacidad de adaptación social es esencial. La flexibilidad, la empatía y la tolerancia son cualidades indispensables para sobrevivir en un mundo donde las reglas y las normas sociales se han desmoronado. Ahora bien, consideremos cómo se manifiesta esto en la vida de Yewarpo y su familia. Cómo se adaptan a las nuevas circunstancias, cómo se relacionan con otros grupos, y cómo mantienen la cohesión familiar en medio del caos. Además, la pérdida de seres queridos, el duelo y el sufrimiento son experiencias comunes en un mundo devastado. La capacidad de procesar el dolor, de encontrar consuelo y de seguir adelante, a pesar de las heridas emocionales, es fundamental para la supervivencia. Además, la memoria de los seres queridos, el recuerdo de sus risas, de sus palabras y de sus acciones, puede convertirse en una fuente de fortaleza y de inspiración. De igual modo, la construcción de nuevas relaciones, la formación de lazos de amistad y de camaradería, puede ser un factor clave para la supervivencia. La compañía, el apoyo emocional y la sensación de pertenencia pueden ayudar a las personas a sobrellevar el sufrimiento y a mantener la esperanza. Por lo tanto, la capacidad de conectar con los demás, de compartir experiencias y de construir una red de apoyo social es esencial. Finalmente, la resiliencia familiar, la capacidad de superar las adversidades y de mantener la unidad familiar, es un elemento fundamental para la supervivencia. La capacidad de perdonar, de aprender de los errores y de seguir adelante juntos, puede marcar la diferencia entre la supervivencia y la extinción. Ahora, imagina cómo esta dinámica afecta la toma de decisiones de Yewarpo. ¿Cómo influye en su capacidad para proteger a su familia y para construir un futuro mejor? Profundicemos ahora en la dimensión de la esperanza y la resiliencia, esa llama que, contra todo pronóstico, se niega a extinguirse en el corazón humano. La supervivencia en un mundo devastado no es solo una cuestión de instinto o de recursos, es, fundamentalmente, una batalla contra la desesperanza. A pesar de las adversidades, la capacidad de imaginar un futuro mejor, de creer en la posibilidad de un renacimiento, es lo que permite a las personas seguir adelante. A pesar del sufrimiento y de la pérdida, en efecto, la esperanza actúa como un faro en la oscuridad, guiando a los supervivientes hacia un nuevo amanecer.
Asimismo, la resiliencia, la capacidad de recuperarse de las adversidades, es un atributo esencial para la supervivencia. No se trata solo de sobrevivir, sino de prosperar, de aprender de las experiencias traumáticas y de salir fortalecido de ellas. De hecho, la resiliencia implica la capacidad de adaptarse a las nuevas circunstancias, de encontrar soluciones creativas a los problemas y de mantener una actitud positiva frente a la vida. En este sentido, la resiliencia es un músculo que se fortalece con el ejercicio, con la práctica y con la voluntad de seguir adelante. Por otro lado, la memoria de los antepasados. El recuerdo de sus hazañas y de sus sufrimientos puede ser una fuente de inspiración y de fortaleza. La conexión con el pasado, con las raíces culturales, puede ayudar a las personas a mantener su identidad y a encontrar un sentido de propósito. De modo que, la memoria se convierte en un tesoro, un legado que debe ser preservado y transmitido a las nuevas generaciones. Ahora, imaginen cómo esta conexión con el pasado impulsa a Joe Warpo a proteger a su familia y a luchar por un futuro mejor. Además, la creatividad y la innovación pueden florecer en medio de la adversidad. La necesidad de encontrar soluciones a los nuevos desafíos puede estimular la invención de nuevas herramientas, de nuevas técnicas y de nuevas formas de organización social. En consecuencia, el ingenio humano se convierte en un recurso invaluable, una fuerza motriz que impulsa el progreso y la evolución. En efecto, la creatividad es la chispa que enciende la esperanza, la llama que ilumina el camino hacia el futuro. Otro aspecto crucial es la importancia de la comunidad y del apoyo social. El aislamiento, la soledad y el miedo pueden ser devastadores para la salud mental y emocional. La capacidad de conectarse con los demás, de compartir experiencias y de construir una red de apoyo social es esencial para la supervivencia. De esta manera, la comunidad se convierte en un refugio, un lugar donde las personas pueden encontrar consuelo, esperanza y fortaleza. Consideren cómo la colaboración y la solidaridad fortalecen a Joe Warpo y a su familia, permitiéndole superar los obstáculos. Finalmente, la fe en el futuro. La creencia en la posibilidad de un renacimiento es el motor que impulsa la esperanza en la capacidad de imaginar un mundo mejor. A pesar de la oscuridad del presente, es lo que permite a las personas seguir adelante, a pesar de la adversidad. En suma, la esperanza es la fuerza que nos impulsa a resistir, a luchar y a construir un futuro mejor. En este contexto, la supervivencia no es solo una cuestión de instinto, sino una cuestión de esperanza, de resiliencia y de la voluntad de seguir adelante. Profundicemos ahora en la arquitectura emocional y psicológica que se erige en el corazón de la supervivencia, explorando la metamorfosis de la psique humana frente a una realidad colapsada. El trauma, la pérdida y el miedo son sombras constantes, esculpiendo una nueva cartografía mental. En este sentido, la capacidad de adaptación psicológica se convierte en un escudo, una armadura invisible que protege contra la desintegración emocional. Asimismo, la negación, a menudo, emerge como un mecanismo de defensa, una barrera temporal que permite a la mente procesar gradualmente la magnitud de la catástrofe. Sin embargo, esta negación, si se prolonga, puede obstaculizar la adaptación y la búsqueda de soluciones. De igual manera, la ira, el resentimiento y la desesperación pueden apoderarse de la psique, erosionando la capacidad de razonar y de tomar decisiones racionales. Por otra parte, la empatía y la compasión, paradójicamente, pueden florecer en medio del caos. La comprensión del sufrimiento ajeno y la disposición a ayudar a los demás pueden fortalecer los lazos sociales y facilitar la cooperación. De esta forma, la empatía se convierte en un puente, un vínculo que une a las personas en la adversidad. Ahora bien, pensemos en Joe Warpo, cómo lidia con la culpa, con el remordimiento, con el dolor que le atormenta. ¿Cómo logra mantener la cordura y la esperanza incluso en los momentos más oscuros? Adicionalmente, la capacidad de encontrar un propósito, un sentido a la vida, es crucial para la supervivencia psicológica. La búsqueda de significado. La necesidad de trascender el sufrimiento individual puede impulsar a las personas a luchar por un futuro mejor. Por consiguiente, el propósito se convierte en una brújula, guiando a los supervivientes hacia una nueva dirección. Consideremos la historia de un grupo de supervivientes que, tras perderlo todo, deciden crear un nuevo asentamiento, un símbolo de esperanza en medio de la desolación. En efecto, la interiorización de la experiencia traumática, la capacidad de procesar el dolor y de extraer lecciones de él, es fundamental para la sanación y para la resiliencia. La aceptación de la realidad, por dura que sea, es el primer paso para la reconstrucción psicológica. Del mismo modo, la búsqueda de apoyo psicológico, ya sea a través de terapias formales o de grupos de apoyo informales, puede ser un factor clave para la recuperación. Finalmente, la conexión con la naturaleza, con el entorno natural, puede ser una fuente de consuelo y de bienestar. La contemplación de la belleza de la naturaleza
El contacto con la tierra y con los animales puede ayudar a las personas a encontrar la paz interior y a recuperar la esperanza. De tal modo, la naturaleza se convierte en un refugio, un espacio donde la mente puede descansar y regenerarse. Ahora, consideren cómo esta dimensión psicológica influye en la toma de decisiones de Jerry Warpo, en su capacidad para proteger a su familia y en su lucha por la supervivencia. Profundicemos en el impacto de la memoria colectiva y la reconstrucción de la identidad cultural en el contexto de una civilización en ruinas, un territorio donde el pasado, transformado en escombros, se convierte en el cimiento del futuro. El proceso de recordar, de evocar los fragmentos de un mundo perdido, va más allá de la simple nostalgia. Es una labor de arqueología emocional, un intento por rescatar la esencia de lo que fue. En ese sentido, los relatos orales, las canciones, las danzas y las artesanías, que antes eran meras expresiones artísticas, se convierten en recipientes de la memoria, en instrumentos para preservar la identidad cultural. En efecto, la reconstrucción de la identidad no es un proceso lineal ni homogéneo. Diversas facciones, cada una con su propia interpretación del pasado, compiten por influir en la narrativa. Por otro lado, la memoria inevitablemente, se ve influenciada por el presente, por las necesidades y los anhelos del momento. La historia, entonces, se convierte en un campo de batalla, donde se reescribe y se reinterpreta constantemente. De igual manera, la creación de nuevos símbolos y rituales, enraizados en la tradición, pero adaptados a las nuevas circunstancias, es fundamental para la cohesión social. Estos símbolos actúan como puntos de referencia, como anclas que conectan a las personas con su pasado y con su futuro. Así pues, la memoria se convierte en un crisol donde se funden el pasado y el presente para dar forma a una nueva identidad. Ahora bien, consideremos cómo se manifiesta esto en la historia de Jerry Warpo. Cómo se enfrenta a la pérdida de su mundo, a la destrucción de su cultura. Cómo transmite a sus hijos la memoria de sus antepasados, a pesar de las heridas y del dolor. La respuesta se encuentra en la capacidad de adaptación, en la resiliencia y en la fe en el futuro. Por consiguiente, la memoria se convierte en una herramienta de supervivencia, en un arma contra la desesperanza. Asimismo, la búsqueda de los artefactos culturales, de los objetos que atestiguan el pasado, adquiere una importancia vital. Estos objetos, ya sean fragmentos de cerámica, esculturas o códices, se convierten en reliquias, en símbolos de la identidad cultural. Aún más, el descubrimiento y la interpretación de estos artefactos pueden proporcionar nuevas perspectivas sobre la historia y sobre la cultura. A partir de esto, la memoria se convierte en un tesoro invaluable, en un legado que debe ser preservado y transmitido a las nuevas generaciones. En resumen, la reconstrucción de la identidad cultural en un mundo devastado es un proceso complejo y multifacético. Requiere la capacidad de recordar el pasado, de adaptar el presente y de construir un futuro mejor. En consecuencia, la memoria se convierte en el motor que impulsa la esperanza, en la fuerza que nos permite sobrevivir y prosperar. Piénsalo bien, ¿cómo se construye la memoria en tu propia vida, en tu propia cultura? ¿Cómo te conectas con tu pasado para forjar tu futuro? Profundicemos ahora en la intrincada relación entre la naturaleza y la supervivencia en el contexto de un mundo colapsado. La selva, otrora fuente de vida y de misterio, se transforma en un escenario de desafíos implacables y oportunidades paradójicas. En efecto, la comprensión del entorno natural, el conocimiento de las plantas, los animales y los ciclos vitales se convierte en una herramienta esencial para la subsistencia. En este sentido, la capacidad de leer las señales de la naturaleza, de predecir los cambios climáticos y de adaptarse a las condiciones cambiantes, se vuelve crucial. Imaginen, por ejemplo, a un grupo de supervivientes que, carentes de tecnología, deben descifrar los patrones de las lluvias para asegurar sus cosechas. Además, la selva, con su exuberante biodiversidad, ofrece recursos valiosos, pero también representa un peligro constante. La habilidad para cazar, pescar y recolectar alimentos se convierte en una cuestión de vida o muerte. Por consiguiente, la supervivencia depende de la capacidad de establecer una relación de equilibrio con la naturaleza, de respetarla y de aprovechar sus recursos de manera sostenible. La sobreexplotación, la destrucción del medio ambiente pueden tener consecuencias devastadoras. No obstante, la naturaleza también ofrece oportunidades para la innovación y para la adaptación. La observación de las plantas medicinales, la utilización de materiales naturales para construir refugios y herramientas son ejemplos de cómo la naturaleza puede ser una aliada. Ahora bien, consideremos la historia de Jerry Warpo. ¿Cómo se relaciona con la selva? ¿Cómo utiliza sus conocimientos ancestrales para sobrevivir en un entorno hostil? La respuesta se encuentra en la conexión profunda con la tierra, en el respeto por los ciclos naturales y en la capacidad de adaptarse a las condiciones cambiantes.
Del mismo modo, la selva, con su densa vegetación, se convierte en un refugio, en un lugar donde se puede encontrar protección y alimento. Asimismo, la pérdida de la biodiversidad, la extinción de especies, puede tener consecuencias dramáticas para la supervivencia humana. La interdependencia de los seres vivos, la fragilidad de los ecosistemas, son factores que deben ser considerados. Por otro lado, la naturaleza también ofrece la posibilidad de la regeneración, de la recuperación, la capacidad de la selva para recuperarse de los desastres naturales, de la deforestación, es un ejemplo de su resiliencia. En adición, la relación con los animales, tanto salvajes como domesticados, es fundamental para la supervivencia. La capacidad de cazar, de pescar y de criar animales para obtener alimentos, pieles y otros recursos se convierte en una necesidad vital. De hecho, la domesticación de animales, como los perros, puede proporcionar protección y asistencia en la búsqueda de alimentos. Finalmente, la naturaleza, en su infinita complejidad, nos enseña valiosas lecciones sobre la supervivencia, la adaptación y la resiliencia. Ahora, reflexionemos cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestra propia vida, en nuestro propio mundo. ¿Cómo podemos proteger el medio ambiente y construir un futuro más sostenible? Profundicemos en la dimensión de la innovación y la adaptación tecnológica en un mundo posapocalíptico. Una faceta crucial para la supervivencia que trasciende la mera subsistencia. La caída de la civilización implica, inevitablemente, la pérdida de gran parte de la tecnología moderna. En este contexto, la capacidad de inventar, de improvisar y de adaptar tecnologías rudimentarias se convierte en un factor determinante para la supervivencia. En efecto, la reutilización de materiales, la transformación de objetos cotidianos en herramientas útiles, es una necesidad constante. Imaginen, por ejemplo, la creación de un sistema de filtración de agua a partir de telas, carbón vegetal y arena, una habilidad que podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Aunado a esto, la reparación de herramientas y de equipos. La capacidad de mantener en funcionamiento lo poco que queda se vuelve esencial. El conocimiento de mecánica, de electricidad, de otras disciplinas técnicas adquiere un valor incalculable. Por otra parte, la comunicación en un mundo sin redes sociales ni teléfonos. Software-defined. La transmisión de información a larga distancia, la capacidad de coordinar acciones, se vuelve un desafío crucial. La señalización con humo, el uso de mensajeros, la creación de mapas rudimentarios, son algunas de las soluciones que pueden surgir. No obstante, el acceso limitado a la información, la desconfianza y la desinformación pueden dificultar la colaboración y la coordinación. Ahora bien, consideremos cómo esta faceta se manifiesta en la historia de J. Warpo. ¿Cómo utiliza sus conocimientos y sus habilidades para crear herramientas y para proteger a su familia? La respuesta radica en su ingenio, en su capacidad para aprender y para adaptarse a las nuevas circunstancias. En consecuencia, la innovación tecnológica, por modesta que sea, se convierte en una herramienta de supervivencia. Asimismo, la agricultura y la producción de alimentos se convierten en una prioridad. La necesidad de cultivar alimentos, de encontrar nuevas fuentes de nutrición, impulsa la innovación. La creación de sistemas de riego rudimentarios, la selección de semillas resistentes, son ejemplos de cómo la tecnología puede ser utilizada para la supervivencia. Por otro lado, la pesca, la caza y la recolección de alimentos también requieren de herramientas y de técnicas específicas. Además, la construcción de refugios y de viviendas seguras es esencial para la protección contra los elementos y contra las amenazas externas. La capacidad de construir refugios sólidos, utilizando materiales disponibles, se convierte en una habilidad valiosa. A partir de esto, la tecnología, en su forma más básica, se convierte en una herramienta para la seguridad y para el bienestar. En última instancia, la innovación tecnológica en un mundo posapocalíptico no se limita a la creación de nuevas herramientas. También implica la adaptación de tecnologías existentes, la reutilización de materiales y la búsqueda de soluciones creativas a los problemas. Ahora, consideren cómo esta faceta se aplica a las decisiones que J. Warpo debe tomar, a los desafíos que debe superar. Ahondemos ahora en la dimensión de la moralidad y la ética en un mundo desolado. Un terreno pantanoso donde las brújulas morales parecen perder su norte. La línea entre el bien y el mal, difuminada en las sombras de la supervivencia, se vuelve extraordinariamente tenue. Asimismo, las decisiones, antes simples, se transforman en dilemas morales complejos, obligando a los individuos a cuestionar sus valores fundamentales. En este sentido, el individualismo exacerbado por la escasez de recursos puede llevar a la traición, al egoísmo y a la explotación de los demás.
la tentación de apoderarse de lo ajeno, de priorizar la propia supervivencia por encima de la de los demás, se vuelve palpable. En contraste, la solidaridad, la compasión y la empatía pueden surgir como fuerzas contrapuestas, impulsando a las personas a ayudarse mutuamente, a compartir lo poco que tienen y a proteger a los más vulnerables. De igual manera, la justicia, en un mundo sin leyes ni instituciones, se convierte en una cuestión de poder, de fuerza y de oportunidad. Los justos pueden ser fácilmente sometidos, mientras que los poderosos pueden imponer su voluntad sin temor a las consecuencias. A pesar de esto, la búsqueda de la justicia, de la equidad y del respeto por los derechos humanos puede persistir como un anhelo, como una llama que se niega a extinguirse. Ahora bien, pensemos en Edgar Poe, cómo se enfrenta a estos dilemas morales. ¿Cómo decide qué es lo correcto y qué es lo incorrecto? En un mundo donde las reglas se han roto, las decisiones que toma, las elecciones que hace, definen su carácter y determinan el destino de su familia. Es decir, la moralidad se convierte en una herramienta de supervivencia, en una guía que le permite navegar por el caos. Por otro lado, la venganza, el odio y la sed de sangre pueden ser respuestas instintivas ante la pérdida, el sufrimiento y la injusticia. La venganza, en apariencia, puede ofrecer un alivio temporal, pero a menudo conduce a ciclos interminables de violencia y de sufrimiento. Sin embargo, el perdón, la compasión y la capacidad de superar el rencor pueden abrir el camino a la reconciliación y a la reconstrucción. Además, la relación con la verdad, con la honestidad y con la transparencia se vuelve fundamental. La mentira, la manipulación y el engaño pueden ser herramientas útiles para la supervivencia, pero a menudo socavan la confianza y dificultan la cooperación. En contraposición, la honestidad, la transparencia y la integridad pueden construir puentes, fortalecer las relaciones y facilitar la reconstrucción social. Finalmente, la capacidad de aprender de los errores, de reflexionar sobre las decisiones tomadas y de asumir la responsabilidad de los actos, es esencial para la evolución moral. La moralidad, en un mundo desolado, no es un conjunto de reglas rígidas e inmutables, sino un proceso dinámico, una búsqueda constante de la verdad, de la justicia y del bien. Ahora, consideren cómo esto se aplica cuando se enfrentan a dilemas morales en sus propias vidas, en un mundo donde la ética a menudo se ve desafiada. Profundicemos ahora en las implicaciones de la memoria y el legado cultural en el contexto de la transmisión intergeneracional, un proceso vital para la supervivencia de cualquier civilización, especialmente en un entorno devastado. La memoria, como un río subterráneo, fluye desde el pasado, nutriendo el presente y proyectándose hacia el futuro. En este sentido, la preservación de las tradiciones, los conocimientos y las historias no es un simple acto de nostalgia, sino una necesidad fundamental para la continuidad cultural. Más aún, la oralidad, la transmisión de conocimientos a través de la palabra hablada, se convierte en la columna vertebral de esta transmisión. Asimismo, los ancianos, depositarios de la sabiduría ancestral, se convierten en los narradores, los maestros y los guías de las nuevas generaciones. La narración de cuentos, la recitación de poemas y la interpretación de canciones son herramientas esenciales para preservar la memoria y para transmitir valores y conocimientos. A partir de esto, la memoria se convierte en un faro, iluminando el camino en la oscuridad. Por otro lado, la educación, la formación de los jóvenes, adquiere una importancia crucial. El aprendizaje de las habilidades necesarias para la supervivencia, la comprensión de la historia y de la cultura, son elementos fundamentales para la construcción de un futuro mejor. En contraste, la pérdida de escuelas y de instituciones educativas formales obliga a las familias a asumir la responsabilidad de la educación de sus hijos. Por consiguiente, la transmisión de conocimientos se convierte en una tarea colectiva, en un esfuerzo comunitario. Ahora bien, imaginemos a Edgar Poe transmitiendo a sus hijos los conocimientos sobre la caza, la pesca, la agricultura y la medicina tradicional. ¿Cómo les enseña a respetar la naturaleza, a valorar la vida y a honrar a sus antepasados? En ese sentido, el ejemplo personal, la práctica de los valores y la participación en las actividades comunitarias son elementos fundamentales para la educación de los jóvenes. Asimismo, el arte y la creatividad desempeñan un papel importante en la transmisión intergeneracional, la creación de obras de arte, la interpretación de música y la participación en danzas tradicionales permiten a los jóvenes conectarse con su pasado y expresar su identidad cultural. Por otro lado, la creación de nuevos símbolos y rituales, adaptados a las nuevas circunstancias, puede ayudar a las nuevas generaciones a construir su propia identidad cultural. Otro aspecto crucial es la adaptación de las tradiciones y de los conocimientos a las nuevas realidades. La capacidad de innovar, de experimentar y de aprender de los errores
es esencial para la supervivencia. En efecto, la transmisión intergeneracional no es un proceso estático, sino dinámico que se adapta a las necesidades y a los desafíos de cada época. Finalmente, la transmisión de la memoria y del legado cultural es un acto de resistencia, de esperanza y de fe en el futuro. Ahora, consideren cómo esto se aplica en la práctica, cómo se transmiten los valores y las tradiciones en sus propias familias y comunidades. Incluso en tiempos de adversidad, adentrémonos ahora en la dimensión de la espiritualidad y la conexión con lo trascendente en un mundo destrozado, un ámbito donde la fe, el misticismo y la búsqueda de respuestas metafísicas se intensifican. La pérdida de la seguridad material, la exposición constante a la muerte y la incertidumbre conllevan una profunda reflexión sobre el propósito de la existencia y sobre el lugar del ser humano en el cosmos. Más aún, la espiritualidad, en sus diversas manifestaciones, se convierte en un refugio, en un consuelo ante el sufrimiento y en una fuente de esperanza. De igual modo, las prácticas religiosas y las creencias tradicionales a menudo se revitalizan o se adaptan a las nuevas circunstancias. Los rituales, las ceremonias y las plegarias que antes podían ser consideradas meras costumbres adquieren un nuevo significado, una nueva urgencia. Los chamanes, los sacerdotes y los guías espirituales emergen como figuras clave, mediadores, entre el mundo terrenal y el mundo de los espíritus. En consecuencia, la búsqueda de la protección divina y la necesidad de apaciguar a las deidades se convierten en una preocupación constante. Asimismo, la relación con la naturaleza, que, en muchas culturas indígenas, es sagrada, se intensifica. La veneración de los elementos, la conexión con los animales y con las plantas, se convierte en una forma de honrar la vida y de agradecer los dones de la tierra. En contraste, el miedo a los espíritus malignos, a las fuerzas oscuras, también puede aumentar, generando un clima de superstición y de temor. Ahora bien, imaginemos la situación de Joe Warpo. ¿Cómo se relaciona con el mundo espiritual en medio de la destrucción y del caos? ¿Cómo busca consuelo, guía y esperanza en la fe? La respuesta se encuentra en su conexión con sus antepasados, en su respeto por los dioses y en su capacidad de mantener la fe, incluso en los momentos más difíciles. Además, la espiritualidad se convierte en una fuente de fortaleza, en un motor que le impulsa a seguir adelante. Por otra parte, la búsqueda de significado y de trascendencia puede llevar a la creación de nuevas religiones o de nuevas formas de espiritualidad. La mezcla de creencias tradicionales con elementos de otras culturas puede dar lugar a la aparición de nuevas prácticas y de nuevos rituales. De hecho, la espiritualidad en un mundo desolado puede ser una fuerza poderosa que impulsa la esperanza y la acción. Aunado a esto, la meditación, la contemplación y la búsqueda de la paz interior se convierten en prácticas comunes. La capacidad de encontrar la calma en medio del caos, de conectar con el propio ser, es esencial para la supervivencia. En efecto, la espiritualidad ofrece herramientas para afrontar el sufrimiento, para superar la adversidad y para encontrar un sentido a la vida. Finalmente, la fe en el futuro. La creencia en la posibilidad de un renacimiento es un elemento fundamental para la supervivencia. La esperanza, alimentada por la espiritualidad, puede impulsar a las personas a luchar por un mundo mejor, a pesar de las dificultades y de los obstáculos. Ahora, consideren cómo la espiritualidad influye en sus propias vidas, en sus propias creencias y cómo les ayuda a afrontar los desafíos de la vida. Profundicemos ahora en el papel crucial de la resiliencia en el contexto de la reconstrucción social y la forja de un nuevo futuro. Un proceso que exige una tenacidad inquebrantable y una capacidad de adaptación excepcional. La resiliencia, más allá de la mera supervivencia individual, se manifiesta en la capacidad de una comunidad para levantarse de las cenizas, para reconstruir sus instituciones y para reimaginar su futuro. Asimismo, la resiliencia social implica la creación de nuevas formas de organización, la adaptación de las estructuras existentes y la promoción de la cooperación y de la solidaridad. Adicionalmente, la reconstrucción social requiere de líderes con una visión clara, con la capacidad de inspirar y de movilizar a la población. Estos líderes, a menudo surgidos de las propias comunidades, deben ser capaces de articular una visión de futuro, de establecer prioridades y de coordinar los esfuerzos para la reconstrucción. De manera similar, la transparencia, la honestidad y la responsabilidad son cualidades esenciales para el liderazgo en tiempos de crisis. Por otro lado, la recuperación económica, aunque desafiante, es crucial para la reconstrucción social, la creación de nuevas fuentes de ingresos. El desarrollo de la agricultura y de la industria local son factores clave para el progreso. Aunado a esto, la inversión en educación y en formación profesional
son elementos fundamentales para el desarrollo de las habilidades necesarias para la reconstrucción. Ahora bien, imaginemos un escenario donde, tras la caída de la civilización maya, se establece un nuevo sistema de trueque. Basado en la confianza y en la reciprocidad, las comunidades intercambian bienes y servicios, lo que impulsa la cooperación y la solidaridad. En este sentido, la resiliencia se manifiesta en la capacidad de las comunidades para adaptarse a las nuevas circunstancias y para encontrar nuevas formas de prosperar. Asimismo, la justicia y la reconciliación son fundamentales para la reconstrucción social, la necesidad de sanar las heridas del pasado, de establecer mecanismos para la resolución de conflictos y de promover el perdón, es crucial. De igual modo, el establecimiento de tribunales y de sistemas legales justos son esenciales para garantizar la seguridad y la estabilidad. Otro aspecto crucial es la preservación del patrimonio cultural y de la memoria histórica. La reconstrucción de templos, de monumentos y de museos es un símbolo de la continuidad y de la identidad cultural. Del mismo modo, la promoción del arte, de la música y de la danza permite a las nuevas generaciones conectarse con sus raíces y expresar su identidad. Finalmente, la capacidad de aprender de los errores del pasado, de evitar que se repitan las tragedias, es esencial para la construcción de un futuro mejor. La reflexión sobre las causas del colapso, la comprensión de los desafíos que enfrenta la sociedad, son factores clave para el progreso. Ahora, consideren cómo esto se aplica cuando intentan superar una crisis, ya sea a nivel personal o comunitario. Ahondemos ahora en la intrincada tela de las dinámicas de poder y la gobernanza en un mundo desmoronado. Un ámbito donde la ausencia de instituciones formales crea un vacío que debe ser llenado. La autoridad, en tales circunstancias, se convierte en un bien preciado, disputado ferozmente y ejercido de maneras a menudo brutales. Además, el liderazgo, lejos de ser un cargo electo, emerge de la necesidad de la fuerza bruta, de la habilidad para inspirar temor o para ofrecer protección. Por consiguiente, la estructura social puede adoptar formas inesperadas. Las jerarquías tradicionales se derrumban y nuevas élites, basadas en la capacidad de sobrevivir, de controlar recursos o de ejercer influencia, ascienden al poder. No obstante, la legitimidad, un concepto fundamental en cualquier sistema de gobierno, se vuelve volátil. Los líderes, sin el respaldo de las leyes o de las instituciones, deben depender de la lealtad, del miedo y de la habilidad para mantener el control. De igual manera, la justicia, en un mundo sin tribunales ni leyes, se convierte en un asunto de poder. Los más fuertes imponen su voluntad, mientras que los débiles deben someterse o buscar protección. Por el contrario, la búsqueda de la equidad, de la justicia y del respeto por los derechos humanos puede persistir como una llama tenue, una aspiración que impulsa a los individuos a resistir la opresión y a luchar por un mundo mejor. Ahora bien, imaginemos la aparición de una nueva forma de gobierno en el contexto de Yerwarpo. Tal vez, un consejo de ancianos, respetados por su sabiduría y experiencia, intenta establecer un sistema de justicia basado en las costumbres y en las tradiciones. En ese sentido, la gobernanza se convierte en un acto de equilibrio, una lucha constante por mantener el orden y por proteger a la comunidad de las amenazas internas y externas. Asimismo, la economía, en un mundo sin comercio ni mercados, se redefine. El control de los recursos, como el agua, la tierra y los alimentos, se convierte en una fuente de poder. Por otro lado, la cooperación, el trueque y el intercambio de bienes y servicios pueden surgir como alternativas al poder absoluto. De modo que la gobernanza se relaciona directamente con la capacidad de asegurar los recursos y de distribuirlos de manera justa. Otro aspecto crucial es el papel de la información y de la propaganda. La capacidad de controlar la información, de manipular la opinión pública y de difundir mensajes que justifiquen el poder, se convierte en una herramienta esencial para el gobierno. En contraste, la búsqueda de la verdad, la defensa de la libertad de expresión y el acceso a la información pueden ser vistos como amenazas por los líderes autoritarios. Finalmente, la resistencia y la rebelión a menudo emergen como respuestas a la opresión y a la injusticia. La lucha por la libertad, por la autodeterminación y por el respeto a los derechos humanos puede ser un motor poderoso para el cambio. Ahora, consideren cómo estas dinámicas se reflejan en la historia, en las luchas por el poder y en la búsqueda de la justicia a lo largo de la historia de la humanidad. Reflexionando sobre este recorrido hasta ahora, hemos desentrañado un tapiz complejo de existencias fracturadas, donde la caída de un mundo no solo despoja a sus habitantes de sus posesiones, sino que también desafía los fundamentos de su ser.
La supervivencia, en este contexto desolador, se revela como una danza delicada entre la adaptación y la resistencia, un pulso vital que late contra el silencio impuesto por la ruina. Hemos explorado cómo el instinto de preservación, encarnado en figuras como Joe Warpo, se entrelaza con la necesidad de mantener viva la llama de la esperanza. Esta esperanza, lejos de ser una mera ilusión, se manifiesta en la capacidad de reimaginar el futuro, de construir sobre los escombros un nuevo horizonte. La familia, el clan, la comunidad se erigen como baluartes contra la soledad y el caos, como refugios donde se cultiva la memoria y se transmiten los valores ancestrales. Consideremos ahora la naturaleza, el entorno implacable que, a la vez que amenaza, también ofrece oportunidades. La selva, con su densa vegetación y su misterio, se convierte en un espejo de la condición humana, un lugar de lucha, pero también de renacimiento. La tecnología, en su forma más rudimentaria, emerge como un aliado, un medio para dominar el entorno y para asegurar la supervivencia. La innovación, el ingenio, se convierten en herramientas esenciales. En este crisol de experiencias, la moralidad y la ética se ven sometidas a una prueba de fuego. El bien y el mal. La justicia y la injusticia se enfrentan en un combate constante. La búsqueda de sentido, la conexión con lo espiritual, se convierte en un faro que guía a los supervivientes a través de la oscuridad. En vista de estas profundas reflexiones, vislumbramos un panorama aún más amplio. Es como si hubiéramos escalado una montaña, desde donde ahora podemos contemplar un paisaje transformado. Hemos trazado un mapa de la condición humana, de sus debilidades y de sus fortalezas, de sus miedos y de sus esperanzas. Ahora, como navegantes que ajustan sus velas, nos preparamos para zarpar hacia la última y definitiva reflexión. Hemos transitado por un universo de ruinas, un espejo roto donde la civilización maya, antaño vibrante, se desvanece bajo el peso de la historia. Hemos sido testigos de la brutalidad de la supervivencia, de la implacable lucha por aferrarse a la vida cuando el mundo tal como lo conocíamos se desploma. Hemos seguido la huella de Joe Warpo, un hombre marcado por el dolor, obligado a liderar a su familia a través de un paisaje desolado y lleno de peligros. Este viaje, sin embargo, no es solo una exploración de la destrucción, es una profunda inmersión en el corazón de la resiliencia humana, en la capacidad innata de encontrar la luz incluso en la oscuridad más profunda. A lo largo de estas reflexiones, hemos descubierto que la supervivencia no es solo una cuestión de fuerza física o de recursos materiales, es una cuestión de espíritu, de fe, de la inquebrantable voluntad de seguir adelante. Hemos visto cómo la familia, la comunidad y la memoria ancestral se convierten en pilares de resistencia, en faros que guían a los supervivientes hacia un futuro incierto. Hemos comprendido que la naturaleza, con su belleza y su crueldad, es tanto una amenaza como una fuente de sustento. La innovación, la adaptación y la creatividad se revelan como herramientas esenciales para la supervivencia. La moralidad, en un mundo sin reglas, se convierte en una brújula interna que nos guía a tomar decisiones difíciles y a mantener la esperanza incluso cuando el camino es incierto. Y ahora, al llegar al final de este viaje, surge una pregunta. Fundamentalmente, ¿qué lecciones podemos extraer de esta historia? De este relato de supervivencia. La respuesta, creo, reside en la capacidad de reconocer nuestra propia fragilidad, de valorar lo que tenemos y de comprender que, incluso en los momentos más oscuros, siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo. La historia de Joe Warpo, de su pueblo, es un recordatorio de que la esperanza, la resiliencia y la fe pueden florecer incluso en medio de la ruina. La verdadera práctica comienza ahora. Este conocimiento, estas reflexiones, no deben quedar relegadas al olvido. Deben convertirse en una fuente de inspiración, en un motor que nos impulse a construir un mundo mejor, un mundo donde la compasión, la justicia y la esperanza sean los pilares fundamentales. Debemos recordar que, al igual que los mayas, poseemos la capacidad de adaptarnos, de resistir y de renacer. La lucha por la vida, por un futuro digno, es un viaje constante, un compromiso que nos acompaña a cada paso. El legado de Joe Warpo vive en cada uno de nosotros, en nuestra capacidad de perseverar, de amar y de creer en un mañana. Consumo y se convierte en una herramienta de comunicación, de preservación de la memoria y de cohesión social. Las historias contadas alrededor de la fogata, los cantos que narran la historia del grupo, las danzas que celebran la vida y la muerte, adquieren una nueva importancia. Imaginen la importancia de un bardo, un narrador que viaja de aldea en aldea, recordando los tiempos pasados y transmitiendo esperanza para el futuro. Adicionalmente, la reutilización de materiales es un elemento clave. Las ruinas de la antigua civilización se convierten en una fuente de recursos artísticos. Trozos de cerámica rota, metal oxidado, restos de edificios derruidos, se transforman en objetos de arte.
En símbolos de identidad y de resistencia, pensemos en la creación de esculturas con restos de automóviles, o en la elaboración de instrumentos musicales con objetos reciclados. De igual manera, la expresión corporal adquiere una relevancia especial. La danza, el teatro, la mímica, se convierten en formas de comunicación, de expresión emocional y de rituales. Los movimientos. Los gestos, la postura, transmiten mensajes que las palabras no pueden expresar. Ahora, consideren cómo una simple danza ritual puede fortalecer la unión de un grupo o como una representación teatral puede recordar la historia de su pueblo. Por otra parte, la música, con su capacidad de evocar emociones y unir a las personas, resurge con fuerza. Los instrumentos se fabrican con lo que se encuentra disponible. Y las melodías se inspiran en el entorno y en las experiencias de la vida. La música se convierte en una forma de consuelo, de esperanza y de celebración. ¿Se imaginan el sonido de un tambor hecho con cuero y madera, resonando en medio de las ruinas, uniendo a las personas en un sentimiento común? Es más, la transformación del lenguaje es un aspecto crucial. El lenguaje, como reflejo de la realidad, se adapta a las nuevas circunstancias. Nuevas palabras surgen para describir las nuevas experiencias y las antiguas palabras adquieren nuevos significados. El lenguaje se simplifica. Se vuelve más directo, pero también más poético. La poesía y las canciones se convierten en la forma de expresión más poderosa, capturando la esencia de la vida en un mundo desolado. Ahondando en las implicaciones de la supervivencia post-civilizatoria, es imperativo explorar la transformación de la gobernanza y las estructuras de poder. En este sentido, el colapso de las instituciones formales crea un vacío, un terreno fértil para el surgimiento de nuevas formas de organización social. La ausencia de leyes, tribunales y autoridades reconocidas abre la puerta a una miríada de posibilidades, desde la anarquía pura hasta el establecimiento de nuevos regímenes. No obstante, la necesidad de orden persiste. La supervivencia depende de la capacidad de establecer reglas y normas, de resolver conflictos y de proteger a los miembros del grupo. La pregunta clave es, ¿quién ejerce el poder y cómo lo hace? La respuesta a esta pregunta determinará el destino de la nueva sociedad. Por ende, el liderazgo se vuelve crucial. Los líderes emergen de diversas maneras, por fuerza, por carisma, por conocimiento. Por experiencia, algunos líderes imponen su autoridad por la fuerza bruta, mientras que otros la ganan por su capacidad para inspirar y motivar a los demás. De igual manera, el liderazgo puede ser temporal, basado en la necesidad del momento, o permanente, transmitido de generación en generación. En consecuencia, la legitimidad del poder se convierte en un tema central, que hace que un líder sea aceptado y respetado. La respuesta reside en la capacidad del líder para proteger al grupo, para proveer alimentos y refugio, para defender el territorio y para resolver conflictos. Ahora, consideren cómo un líder que falla en estas tareas perderá rápidamente su autoridad. Asimismo, las nuevas formas de justicia surgen, sin tribunales ni leyes escritas. Los conflictos se resuelven por medio de la costumbre, la tradición, la negociación y, en ocasiones, la fuerza. Los ancianos, los sabios, los guerreros, los líderes religiosos pueden asumir roles de mediación y de arbitraje. Por añadidura, la justicia se basa en el consenso, en la búsqueda de soluciones que satisfagan las necesidades de todos los miembros del grupo. Aunado a esto, la economía se transforma radicalmente. El trueque, el intercambio de bienes y servicios, se convierte en la forma predominante de comercio. La moneda, si existe, es de valor limitado y se basa en recursos naturales como semillas, pieles o metales preciosos. Por consiguiente, la acumulación de riqueza se vuelve menos importante que la capacidad de producir y de compartir recursos. Imaginen el valor de un agricultor que domina las técnicas de cultivo en un entorno hostil. Es más, las nuevas ideologías y creencias influyen en la gobernanza. Las creencias religiosas, las tradiciones culturales y las nuevas filosofías influyen en la forma en que se organiza la sociedad y en la manera en que se toman las decisiones. La moral, la ética y los valores compartidos son esenciales para la cohesión social. La esperanza, en última instancia, reside en la capacidad de los seres humanos para crear nuevas formas de gobernanza que sean justas, equitativas y sostenibles. Profundizando aún más en las complejidades inherentes a un mundo post-civilizatorio, resulta imprescindible examinar la evolución de las relaciones interpersonales y las dinámicas familiares. Partiendo de esta base, la estructura familiar, en su sentido más amplio, se erige como el núcleo fundamental para la supervivencia y la reconstrucción social. La familia, más allá de su definición tradicional, se transforma en una unidad de producción, protección y transmisión de conocimientos. Asimismo, la consanguinidad y la afinidad adquieren una importancia primordial. Los lazos de sangre, la herencia genética, se convierten en un factor crucial para la supervivencia.
la protección de los hijos, la transmisión de conocimientos a las nuevas generaciones se convierten en la prioridad número uno. En consecuencia, la familia se convierte en un refugio, un santuario en medio del caos. No obstante, la dinámica familiar se ve sometida a una presión extrema. La escasez de recursos, la amenaza constante de la violencia, la pérdida de seres queridos, generan tensiones y conflictos internos. La competencia por los recursos, la lucha por la supervivencia, pueden erosionar los lazos familiares. A pesar de ello, la necesidad de apoyo mutuo, la esperanza de un futuro mejor pueden fortalecer los vínculos familiares. De igual manera, la división del trabajo dentro de la familia se redefine. Las mujeres, tradicionalmente asociadas al cuidado del hogar y de los hijos, asumen roles más activos en la búsqueda de alimentos y en la defensa del grupo. Los hombres, por su parte, se ven obligados a desarrollar nuevas habilidades y a asumir nuevas responsabilidades. En este sentido, la flexibilidad y la adaptabilidad son esenciales para la supervivencia. Ahora bien, la educación se transforma radicalmente. La escuela, tal como la conocemos, desaparece. El conocimiento se transmite de manera oral, a través de la experiencia, a través de la observación. Los padres y los abuelos se convierten en los principales maestros. Por consiguiente, la transmisión de conocimientos prácticos, de habilidades de supervivencia, se vuelve fundamental. Consideren, por ejemplo, la importancia de aprender a identificar plantas comestibles, a construir refugios, a defenderse de las amenazas. Además, la formación de nuevas familias y alianzas se convierte en una estrategia de supervivencia. La unión de diferentes familias, de diferentes clanes, puede aumentar las posibilidades de supervivencia. Por lo tanto, la capacidad de negociar, de establecer acuerdos, de construir relaciones de confianza, se vuelve crucial. Imaginen la formación de alianzas estratégicas entre diferentes grupos, con el objetivo de compartir recursos y de defenderse de las amenazas externas. En definitiva, la familia, en un mundo post-civilizatorio, se convierte en el pilar fundamental de la supervivencia y de la reconstrucción social. La capacidad de amar, de proteger, de cuidar a los demás, de transmitir conocimientos a las nuevas generaciones es lo que permite a los seres humanos sobrevivir y, eventualmente, renacer de las cenizas. Analicemos ahora la transformación de la espiritualidad y la fe en un contexto post-apocalíptico. Ahondando en esto, la pérdida de la seguridad, la incertidumbre del futuro y la omnipresencia de la muerte generan una profunda necesidad de encontrar sentido a la existencia. Las religiones y las creencias, en este escenario, no son meras opciones, sino herramientas esenciales para la supervivencia psicológica y emocional. Por lo tanto, las antiguas deidades y los rituales tradicionales pueden ser reinterpretados, adaptados o incluso abandonados a medida que la gente busca respuestas a las nuevas preguntas que plantea la realidad. La fe, en este contexto, se convierte en un refugio, un faro en la oscuridad, proporcionando consuelo, esperanza y una conexión con algo más grande que uno mismo. Aunado a esto, la creación de nuevos mitos y leyendas se convierte en un proceso constante. Las historias, transmitidas de generación en generación, explican el origen del mundo, el significado de la vida y la muerte, y la necesidad de mantener la esperanza. Estos relatos, a menudo impregnados de simbolismo y metáforas, ayudan a las comunidades a comprender y aceptar las adversidades. En este sentido, la práctica de rituales y ceremonias adquiere una importancia crucial. Estos actos, ya sean simples o complejos, crean un sentido de comunidad, de pertenencia y de, imaginemos un instante, un mundo donde la civilización, esa estructura compleja que nos define, se desmorona. No por una catástrofe global, ni por una guerra nuclear, sino por un colapso interno. Un derrumbe silencioso de los cimientos que nos sostienen. ¿Qué queda entonces? ¿Qué queda cuando el orden social se desvanece y la ley del más fuerte, la ley del instinto, se convierte en la única verdad? ¿Qué ocurre cuando las grandes ciudades se convierten en ruinas y las bibliotecas, los museos, las obras de arte, todo el legado de la humanidad se reduce a polvo? Este no es un ejercicio intelectual abstracto. Es una pregunta que resuena con fuerza en nuestra época. Vivimos en un mundo donde la fragilidad de nuestras estructuras es cada vez más evidente. Las crisis económicas, los conflictos sociales, el cambio climático, todos ellos son recordatorios constantes de que nuestra existencia es, en última instancia, precaria. La historia nos enseña que las civilizaciones, por muy poderosas que sean, pueden caer. Y cuando caen, el caos se desata. Pero, ¿qué pasa con los individuos que quedan? ¿Cómo sobreviven? ¿Qué valores guían sus acciones? ¿Cómo se relacionan con el mundo que les rodea, un mundo transformado, despojado de sus comodidades y certezas? En este escenario, la supervivencia se convierte en el único objetivo. La moral, la ética, la compasión
Todas esas virtudes que nos definen como seres humanos se ven sometidas a una prueba extrema. ¿Qué queda de la humanidad cuando la humanidad misma se ve reducida a su mínima expresión? Este es el punto de partida de nuestra exploración. Nos adentraremos en un universo desolado. Un mundo donde la belleza y la grandeza del pasado chocan con la cruda realidad del presente. Exploraremos la historia de un pueblo, los mayas, una civilización que alcanzó un nivel de sofisticación asombroso y que, sin embargo, desapareció. Analizaremos cómo sus logros se convirtieron en ruinas y cómo sus descendientes, en un escenario post-apocalíptico, se enfrentan a la lucha más dura, la supervivencia. Este viaje no es solo un relato de destrucción y desesperanza. Es una búsqueda de la resiliencia humana, de la capacidad de renacer de las cenizas, de encontrar la esperanza incluso en la oscuridad más profunda. Es la historia de un renacimiento maya, un despertar forjado en el dolor, la pérdida y la lucha constante por un nuevo amanecer, profundizando en la desolación post-civilizatoria. Es imprescindible considerar la transformación de la memoria colectiva. Asimismo, la caída de una civilización no solo implica la destrucción física de sus estructuras, sino también la erosión gradual de su legado cultural. Los relatos orales, los cantos, las danzas. Los conocimientos transmitidos de generación en generación son vulnerables al olvido en un entorno de supervivencia extrema. ¿Cómo se preserva la identidad cultural cuando la prioridad es la subsistencia diaria? La respuesta, paradójicamente, reside en la resiliencia del espíritu humano. No obstante, el peligro no reside únicamente en el olvido, sino también en la distorsión de la historia. En un mundo donde la información es escasa y la interpretación se ve influenciada por la necesidad de justificar actos de supervivencia, la verdad histórica puede ser manipulada y fragmentada. Los héroes se transforman en villanos y los villanos en héroes, dependiendo de quién narre la historia y de cómo ésta sirva a sus intereses. Esta reescritura del pasado puede generar conflictos internos y socavar la cohesión social, dificultando aún más la reconstrucción de una nueva sociedad. En este sentido, la adaptación al nuevo entorno es crucial. La tecnología, los conocimientos científicos, el arte, todo aquello que define a una civilización, se vuelve obsoleto si no es funcional para la supervivencia inmediata. La pericia en la agricultura, la caza, la medicina natural, la construcción de refugios son habilidades que adquieren un valor incalculable. Consecuentemente, aquellos que posean estas habilidades o la capacidad de aprenderlas rápidamente serán los que tengan mayores posibilidades de sobrevivir y, eventualmente, de liderar la reconstrucción de una nueva sociedad. Ahora bien, la relación con la naturaleza cambia radicalmente. La explotación desmedida de los recursos naturales, característica de las civilizaciones industriales, se convierte en una práctica insostenible. La conciencia ambiental, si se desarrolla, se centra en la supervivencia y el aprovechamiento responsable de los recursos disponibles. Por consiguiente, la comprensión del entorno, el conocimiento de las plantas, los animales y los ciclos naturales se vuelve esencial para la subsistencia. Además, la dinámica social experimenta una transformación profunda. Las jerarquías establecidas, las estructuras de poder, se desmoronan. Las nuevas relaciones sociales se basan en la necesidad mutua, la cooperación y la solidaridad. De igual modo, las tribus, los clanes, los grupos de parentesco se convierten en las unidades básicas de supervivencia y de organización social. La lealtad al grupo, la defensa del territorio y la protección de los más vulnerables son valores que adquieren una relevancia primordial. Finalmente, la espiritualidad y la fe también se transforman. Las religiones, los rituales, las creencias se adaptan a las nuevas circunstancias. La búsqueda de sentido, la necesidad de trascendencia, persiste incluso en los momentos más oscuros. A pesar de ello, las antiguas deidades pueden ser reemplazadas por nuevos dioses, o las antiguas creencias pueden ser reinterpretadas para dar respuesta a las nuevas preguntas que plantea la supervivencia. La esperanza, en última instancia, reside en la capacidad del ser humano para encontrar significado en un mundo desolado, para creer en un futuro posible, incluso cuando todo parece perdido. Profundicemos ahora en la dimensión psicológica de la supervivencia post-civilizatoria, un terreno donde la mente humana se convierte en el campo de batalla más crucial. Aunado a esto, la pérdida de la seguridad, la estabilidad y el propósito que brinda una sociedad organizada desencadena una cascada de reacciones emocionales complejas. El miedo, la ansiedad, la desesperanza, la ira, el duelo por lo perdido se convierten en compañeros constantes. La capacidad de gestionar estas emociones, de mantener la cordura en medio del caos,
se vuelve fundamental para la supervivencia individual y colectiva. Por otro lado, la moral, el código ético que define la conducta humana, se somete a una prueba implacable. Las decisiones que se toman en situaciones extremas, cuando la vida pende de un hilo, revelan la verdadera naturaleza del ser humano. ¿Hasta dónde se está dispuesto a llegar para sobrevivir? ¿Qué valores se conservan y cuáles se abandonan? La respuesta a estas preguntas es lo que define la humanidad en un mundo desolado. A consecuencia de esto, la tentación de sucumbir a la crueldad, al egoísmo, a la desconfianza, es constante. La capacidad de resistir esta tentación, de mantener la compasión y la empatía, es un acto de resistencia. Adicionalmente, la importancia del grupo, del clan, de la comunidad, se incrementa exponencialmente. La soledad, el aislamiento, se convierten en enemigos mortales. La conexión humana, el apoyo mutuo, el sentido de pertenencia, son esenciales para la salud mental y emocional. En este sentido, la capacidad de construir y mantener relaciones significativas, de confiar en los demás, de colaborar, se vuelve una habilidad vital. Imaginen, por un momento, la angustia de estar solo, sin nadie con quien compartir la carga de la supervivencia. Asimismo, la capacidad de adaptación se convierte en la cualidad más valiosa. La flexibilidad mental, la apertura al cambio, la disposición a aprender nuevas habilidades, son cruciales para sobrevivir en un entorno en constante transformación. De igual manera, la creatividad, la inventiva, la capacidad de improvisar, de encontrar soluciones a problemas inesperados, se convierten en herramientas indispensables. Piensen en la necesidad de crear nuevas formas de obtener alimentos, de construir refugios, de defenderse de las amenazas. Ahora bien, la memoria, la capacidad de recordar el pasado, de aprender de los errores, de mantener viva la esperanza, juega un papel fundamental. El pasado, con sus logros y fracasos, proporciona lecciones valiosas para el presente. La memoria de los antepasados, de sus conocimientos, de sus tradiciones, se convierte en una fuente de inspiración y de fortaleza. Por consiguiente, la capacidad de preservar la memoria, de transmitirla a las nuevas generaciones, es un acto de resistencia cultural. Finalmente, la fe, la espiritualidad, la búsqueda de un sentido trascendente adquieren una nueva dimensión. En un mundo sin respuestas fáciles, la fe, la creencia en algo más allá de la supervivencia, puede proporcionar consuelo, esperanza y motivación. En otras palabras, la capacidad de encontrar significado en medio del caos, de creer en un futuro posible, es lo que permite a los seres humanos seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido. Profundizando en las complejidades del colapso civilizatorio, centrémonos ahora en la transformación del arte y la expresión creativa. Aunado a esto, en un mundo donde la supervivencia es la prioridad, el arte, en su forma tradicional, podría parecer un lujo superfluo. Sin embargo, la historia demuestra que la necesidad de expresión humana persiste incluso en las circunstancias más adversas. Las pinturas rupestres encontradas en cuevas prehistóricas, por ejemplo, son testimonio de esta innata pulsión. Por consiguiente, el arte en un entorno post-apocalíptico no desaparece. Se transforma, deja de ser un producto. Enfrentan a la necesidad de comunicarse a larga distancia, sin electricidad ni internet. ¿Cómo se transmitirán mensajes importantes? ¿Cómo se coordinarán las acciones de diferentes grupos? Las respuestas a estas preguntas revelan la importancia de la creatividad y la innovación. Finalmente, la tecnología, en un mundo post-civilizatorio, no es ni buena ni mala en sí misma. Su impacto dependerá de la forma en que se utilice y de los valores que guíen su desarrollo. La clave reside en la capacidad de equilibrar la innovación con la responsabilidad y de utilizar la tecnología para el beneficio de la humanidad. Adentrémonos ahora en la intrincada tela de la memoria colectiva y su papel fundamental en un mundo devastado. No obstante, la memoria, a menudo considerada un tesoro personal, se transforma en una herramienta vital para la supervivencia comunitaria. Es el depósito de las experiencias pasadas, las lecciones aprendidas y las estrategias probadas que pueden guiar a las generaciones futuras en el laberinto del caos. La memoria, en este contexto, no es simplemente un recuerdo. Es un mapa, una brújula y un manual de instrucciones para navegar por un territorio desconocido y hostil. En consecuencia, la transmisión oral de la historia, los mitos, las leyendas y las tradiciones adquiere una importancia primordial. Los ancianos, depositarios del saber ancestral, se convierten en los guardianes de la memoria, los narradores de la historia. Los maestros que transmiten el legado de sus antepasados a los jóvenes. Imaginen la imagen de un abuelo sentado alrededor de una fogata, compartiendo relatos de valentía y perseverancia, alimentando la esperanza y fortaleciendo la identidad del grupo. Ahora bien, la creación de monumentos, santuarios y lugares de memoria se convierte en una práctica común. Estos espacios físicos, ya sean simples montones de piedras o elaborados templos,
sirven como recordatorios tangibles del pasado, como puntos de encuentro para la comunidad y como fuentes de inspiración y consuelo. Además, estos lugares pueden convertirse en centros de peregrinación, donde las personas se reúnen para honrar a sus antepasados y para reafirmar su fe en el futuro. Por otro lado, la memoria se ve amenazada por el olvido, la distorsión y la manipulación, en un mundo donde la información es escasa y la supervivencia es la prioridad. La verdad histórica puede ser tergiversada o incluso suprimida. La capacidad de discernir entre la verdad y la falsedad, de proteger la memoria de la manipulación, se convierte en una habilidad crítica. Por lo tanto, es fundamental fomentar el pensamiento crítico y la capacidad de cuestionar las narrativas dominantes. Asimismo, la memoria individual y la memoria colectiva se entrelazan. Las experiencias personales se integran en la historia del grupo, y la historia del grupo influye en la forma en que los individuos recuerdan sus propias vidas. La capacidad de recordar y compartir experiencias personales, de construir una narrativa común, es esencial para la cohesión social y para la construcción de una identidad compartida. Por consiguiente, la memoria se convierte en un puente entre el pasado, el presente y el futuro. En este sentido, la creación de archivos, ya sean físicos o mentales, se convierte en una necesidad. La recopilación de testimonios, la grabación de canciones y poemas, la preservación de objetos y artefactos, son acciones que contribuyen a la construcción de una memoria duradera. Ahora, consideren cómo la memoria, protegida y preservada, puede convertirse en el cimiento de una nueva civilización, en la base sobre la cual se construirá un futuro mejor. Ahondando en la compleja dinámica de la supervivencia, resulta crucial explorar el papel de la adaptación biológica y la evolución en un entorno post-apocalíptico. Partiendo de esta base, la capacidad de los seres humanos para modificar sus cuerpos y comportamientos en respuesta a las presiones ambientales se vuelve fundamental. No se trata simplemente de la supervivencia del más fuerte, sino de la supervivencia del más adaptable. Por consiguiente, la selección natural, ese proceso darwiniano de supervivencia del más apto, opera con una fuerza implacable. Aquellos individuos que posean características que les confieran una ventaja, por pequeña que sea, en la lucha por la supervivencia, tendrán más probabilidades de reproducirse y transmitir esas características a sus descendientes. Consideremos, por ejemplo, la resistencia a enfermedades infecciosas que podrían surgir en un entorno sin atención médica. Aunado a esto, las modificaciones epigenéticas, cambios en la expresión génica sin alterar la secuencia del ADN, pueden jugar un papel significativo. El estrés extremo, la mala nutrición y la exposición a toxinas pueden influir en la forma en que se activan o desactivan los genes, afectando la salud y la capacidad reproductiva. Imaginen las consecuencias de vivir en un entorno contaminado, donde las modificaciones epigenéticas podrían influir en la salud de las futuras generaciones. De igual manera, el aislamiento geográfico, resultado de la fragmentación de la sociedad y la dificultad de los viajes, podría acelerar la divergencia genética de las poblaciones humanas. Las comunidades aisladas, con sus propios desafíos y oportunidades, podrían desarrollar características físicas y culturales distintas. Ahora, consideren cómo la creación de nuevas razas, adaptadas a entornos específicos, podría ser una consecuencia inesperada de la catástrofe. Asimismo, la simbiosis, la cooperación entre diferentes especies, podría adquirir una nueva importancia. La relación entre los humanos y los animales, ya sea para la obtención de alimentos, la protección o el transporte, podría transformarse. Imaginen la importancia de domesticar nuevas especies o de establecer una relación simbiótica con animales salvajes para sobrevivir en un entorno hostil. Por otra parte, el comportamiento humano, influenciado por factores genéticos y ambientales, también se adapta. La agresividad, la cooperación, la capacidad de aprendizaje y la resiliencia emocional podrían ser moldeadas por las presiones de la supervivencia. La selección natural podría favorecer aquellos comportamientos que aumenten las posibilidades de supervivencia, como la cooperación dentro del grupo o la precaución ante el peligro. Finalmente, la plasticidad cerebral, la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse a nuevas experiencias, se vuelve esencial. La capacidad de aprender nuevas habilidades, de adaptarse a nuevas situaciones y de desarrollar nuevas estrategias de supervivencia, dependerá de la flexibilidad y la capacidad de adaptación del cerebro humano. En otras palabras, el futuro de la humanidad en un mundo post-apocalíptico dependerá en gran medida de su capacidad para evolucionar y adaptarse a las nuevas condiciones. Concentrémonos ahora en el papel del lenguaje en la reconstrucción social post-cataclismo. A partir de esto, el lenguaje, más allá de ser una herramienta de comunicación, se convierte en el cimiento de la identidad cultural y la cohesión social. Es el vehículo a través del cual se transmiten los valores, las creencias, las tradiciones y la historia de una comunidad.
la supervivencia, en este escenario, depende, en gran medida, de la capacidad de preservar y revitalizar el lenguaje. Consecuentemente, la fragmentación lingüística, producto de la dispersión de las poblaciones y el aislamiento geográfico, es un peligro real. Los dialectos, las jergas y las variantes locales podrían proliferar, dificultando la comunicación y la comprensión mutua entre diferentes grupos. Por el contrario, la unificación lingüística, basada en la adopción de una lengua franca o en la revitalización de una lengua ancestral, podría ser una estrategia para fortalecer la cohesión social y facilitar la colaboración. Asimismo, la capacidad de crear y adaptar el lenguaje a las nuevas realidades se vuelve crucial. Nuevas palabras y expresiones surgen para describir las nuevas experiencias, los nuevos objetos y las nuevas relaciones sociales. Por añadidura, la poesía, la narrativa y el canto se convierten en formas de expresión privilegiadas, ya que permiten transmitir emociones, valores y conocimientos de manera eficaz. Imaginen la importancia de un bardo que viaja de aldea en aldea, recitando poemas épicos que narran la historia de la supervivencia. En este sentido, la enseñanza del lenguaje a las nuevas generaciones adquiere una importancia primordial. La escuela, en su sentido tradicional, desaparece, pero la transmisión del conocimiento lingüístico se convierte en una responsabilidad familiar y comunitaria. Asimismo, la creación de diccionarios, gramáticas y materiales educativos, aunque rudimentarios, se vuelve esencial para preservar el lenguaje y para garantizar su transmisión a las futuras generaciones. Ahora bien, consideremos cómo esto se aplica cuando se enfrenta la necesidad de comunicarse con grupos que hablan lenguas diferentes. ¿Cómo se establecerán puentes de entendimiento? ¿Cómo se negociarán alianzas? La respuesta reside: la capacidad de aprender nuevas lenguas, de traducir y de interpretar. Por otra parte, la creación de lenguas artificiales, diseñadas para facilitar la comunicación intergrupal, podría ser una solución innovadora. No obstante, el lenguaje no es solo una herramienta de comunicación, también es un reflejo de la identidad cultural y de la cosmovisión de un pueblo. La preservación del lenguaje implica la preservación de la cultura, de las tradiciones y de los valores que definen a una comunidad. Finalmente, la capacidad de hablar, escribir y comprender el lenguaje en todas sus formas se convierte en un factor decisivo para la conexión con lo sagrado. Los rituales, además, pueden servir como mecanismos para gestionar el miedo, la ansiedad y el dolor. Imaginen, por ejemplo, una ceremonia de duelo para honrar a los muertos, o un ritual de purificación para limpiar el alma. Contrastando con la rigidez de algunas doctrinas, la espiritualidad en un mundo devastado suele ser más flexible y pragmática. La gente tiende a adoptar una visión más holística de la vida, integrando elementos de diferentes creencias y tradiciones. La búsqueda de la verdad se convierte en un viaje personal en lugar de una adhesión ciega a dogmas preestablecidos. Asimismo, la conexión con la naturaleza se intensifica. El entorno, que proporciona alimento y refugio, se convierte en un objeto de veneración y respeto. Las fuerzas de la naturaleza, como el sol, la luna, el viento y el agua, se personifican, y se les atribuyen poderes divinos. La gente aprende a leer los signos de la naturaleza, a comprender sus ciclos y a vivir en armonía con ella. En consecuencia, la figura del chamán, del curandero o del líder espiritual adquiere una importancia primordial. Estas personas, con sus conocimientos y habilidades, se convierten en guías, consejeros y sanadores. Son capaces de conectar con el mundo espiritual, de interpretar los sueños y de realizar rituales para curar enfermedades y proteger a la comunidad. Ahora, consideren cómo la fe, en sus múltiples formas, puede ser un factor determinante para la supervivencia y la reconstrucción de una nueva sociedad. Profundizando en la temática de la fe y la espiritualidad, una dimensión particularmente fascinante emerge: la creación y el uso de símbolos en un contexto post-apocalíptico. A partir de esta base, los símbolos, lejos de ser meras representaciones abstractas, se convierten en potentes herramientas de comunicación, cohesión social y resistencia cultural. Funcionan como atajos cognitivos, transmitiendo ideas complejas de manera rápida y eficiente y, a su vez, ofrecen una conexión tangible con el mundo espiritual. De manera similar, la elección y el significado de los símbolos varían significativamente, según la cultura, las creencias y las experiencias del grupo. Un objeto que en una sociedad simbolizaba la prosperidad, en otra podría representar la supervivencia. En consecuencia, la comprensión de estos símbolos, tanto en su forma como en su contexto, se vuelve crucial para la comunicación y la cooperación. Por otra parte, la reutilización de símbolos preexistentes provenientes de la antigua civilización puede ser una estrategia para establecer una conexión con el pasado y legitimar el presente.
la adaptación de un símbolo religioso para representar la esperanza o la apropiación de un emblema gubernamental para simbolizar la resistencia son ejemplos de esta práctica. En este sentido, el nuevo significado que se le da a un símbolo puede ser un reflejo de las nuevas realidades y aspiraciones. Ahora bien, la creación de nuevos símbolos es un proceso creativo y dinámico. Estos pueden surgir de la naturaleza, de las experiencias cotidianas o de los sueños y visiones. La forma en que se crean y se utilizan los símbolos revela mucho sobre la cosmovisión y los valores del grupo. Adicionalmente, la capacidad de crear y comprender símbolos se convierte en una herramienta esencial para navegar el caos y encontrar un sentido de propósito. En este contexto, el arte rupestre, las pinturas corporales y la elaboración de amuletos y talismanes adquieren una nueva relevancia. Estas expresiones artísticas, además de ser estéticamente valiosas, sirven como una forma de comunicación, de protección y de conexión con el mundo espiritual. Piensen, por ejemplo, en un amuleto que representa la fuerza y la valentía o en una pintura que narra una historia de supervivencia. Asimismo, la música y la danza, con sus ritmos y movimientos, se convierten en vehículos para la expresión simbólica. Las melodías y los pasos pueden evocar emociones, contar historias y conectar a las personas con lo sagrado. Por lo tanto, la capacidad de crear y participar en estos rituales se convierte en una fuente de consuelo, esperanza y unidad. Ahora, consideren cómo un simple símbolo, compartido y comprendido por todos, puede fortalecer la identidad y la cohesión de un grupo en un mundo desolado. Adentrémonos ahora en un aspecto crucial, a menudo subestimado, de la supervivencia post-apocalíptica, la transformación de las habilidades y el conocimiento. Partiendo de esta premisa, la especialización, característica de las sociedades complejas, se vuelve irrelevante. La capacidad de ser versátil, de adaptarse a múltiples roles, se convierte en la clave para la supervivencia. La destreza en un solo campo, como la medicina o la ingeniería, pierde valor si no se complementa con la capacidad de cultivar alimentos, construir refugios o defenderse. En este sentido, la educación formal, basada en el aprendizaje en aulas, se desvanece. El conocimiento se transmite a través de la experiencia directa, la observación y la práctica. El aprendizaje se vuelve un proceso continuo, un constante ensayo y error. La habilidad de aprender rápidamente, de adquirir nuevos conocimientos y habilidades, se convierte en un activo invaluable. Por consiguiente, la capacidad de adaptarse a un entorno cambiante es fundamental. Asimismo, las habilidades manuales, que en la civilización moderna a menudo se consideran secundarias, adquieren una importancia capital. El conocimiento de la mecánica, la carpintería, la costura, la herrería, la alfarería, se convierten en herramientas esenciales para la supervivencia. De igual manera, el dominio de las técnicas de caza, pesca y recolección se vuelve fundamental para la obtención de alimentos. Imaginen la destreza de un artesano que puede reparar una herramienta rota o la habilidad de un cazador que conoce los secretos del bosque. Sin embargo, no solo las habilidades físicas son relevantes. El conocimiento de la historia natural, de la botánica, de la zoología, de la meteorología, se convierte en una herramienta esencial para la supervivencia. La capacidad de identificar plantas comestibles y venenosas, de predecir el clima, de comprender el comportamiento de los animales, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Además, la capacidad de leer mapas y orientarse se vuelve fundamental en un mundo sin tecnología. Ahora bien, el intercambio de conocimientos y habilidades se convierte en una práctica esencial para la supervivencia. La creación de comunidades de aprendizaje, donde los individuos comparten sus conocimientos y habilidades, se convierte en una estrategia vital. Por añadidura, la capacidad de enseñar y de aprender de los demás se convierte en una cualidad muy valiosa. Consideren cómo la colaboración y la cooperación pueden aumentar las posibilidades de supervivencia. Por otra parte, el conocimiento de la medicina tradicional, de las hierbas medicinales, de las técnicas de curación, se vuelve fundamental en un mundo sin hospitales ni médicos. La capacidad de tratar heridas, de aliviar el dolor, de curar enfermedades, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. En otras palabras, el conocimiento de la medicina, aunque primitivo, se convierte en un tesoro invaluable. Finalmente, la capacidad de preservar y transmitir el conocimiento, a través de la tradición oral, de la escritura o de cualquier otro medio disponible, se convierte en una responsabilidad primordial. La supervivencia de una civilización depende en gran medida de la capacidad de transmitir sus conocimientos a las futuras generaciones. Consideremos ahora el impacto de la tecnología en este escenario de colapso civilizatorio, un aspecto que a menudo genera debate. En primer lugar, la tecnología, en su forma actual, se vuelve rápidamente obsoleta.
la electricidad, la comunicación digital, los sistemas de transporte, dependen de infraestructuras que, al derrumbarse la civilización, se vuelven insostenibles. Por otro lado, la tecnología más rudimentaria, aquella que se puede mantener y reparar con recursos limitados, adquiere una nueva relevancia. Asimismo, la capacidad de adaptar y reutilizar la tecnología existente se convierte en una habilidad crucial. La transformación de un motor de automóvil en un generador de energía, la reparación de herramientas con piezas de desecho, la creación de sistemas de riego rudimentarios. Son ejemplos de esta adaptación. En consecuencia, la innovación, la creatividad y la inventiva se convierten en herramientas esenciales para la supervivencia. No obstante, la tecnología también puede ser una fuente de peligro. Las armas, los explosivos, los sistemas de vigilancia, en manos equivocadas, pueden ser utilizados para la opresión y la violencia. La capacidad de controlar y regular el acceso a la tecnología se convierte en un factor crucial para la estabilidad social. Por añadidura, la ética y la moral deben guiar el uso de la tecnología. Además, la tecnología puede influir en la forma en que se organizan y se relacionan las comunidades. La creación de sistemas de comunicación rudimentarios, como señales de humo, tambores o espejos, puede facilitar la coordinación y la cooperación. A pesar de ello, la tecnología no es una panacea. Su impacto dependerá de cómo se utilice y de los valores que guíen su desarrollo. En este contexto, la tecnología también puede jugar un papel en la preservación del conocimiento, la creación de bibliotecas y archivos digitales, la grabación de historias y tradiciones orales pueden ayudar a preservar el legado cultural. Por lo tanto, la tecnología, utilizada con precaución y responsabilidad, puede ser un aliado en la reconstrucción social. Ahora bien, consideremos cómo esto se aplica cuando se supervivencia y para la construcción de un futuro mejor. Profundicemos ahora en la metamorfosis de la ética y la moral en el contexto post-apocalíptico. Un terreno donde las reglas tradicionales se desvanecen y los límites entre el bien y el mal se difuminan. En primer lugar, la supervivencia, como imperativo categórico, redefine el valor de la vida humana. La escasez de recursos, la amenaza constante de la violencia y la pérdida de seres queridos pueden conducir a decisiones moralmente ambiguas, donde la necesidad justifica cualquier medio. Asimismo, la moralidad, en su esencia, se vuelve situacional. Por consiguiente, la confianza, el pegamento que une a las sociedades, se convierte en un bien escaso y valioso. La desconfianza, el miedo y la sospecha se convierten en la norma. La capacidad de establecer y mantener relaciones de confianza, de cumplir promesas y de respetar acuerdos, se convierte en una habilidad crucial para la supervivencia. De manera similar, la traición y la mentira, aunque moralmente condenables, pueden ser herramientas de supervivencia en un mundo donde la lealtad es un lujo. Ahora bien, la formación de nuevos códigos éticos, basados en la experiencia y en la necesidad, se convierte en un proceso constante. Las comunidades, al enfrentarse a desafíos comunes, desarrollan normas y valores que regulan su comportamiento. Estos códigos, a menudo informales y transmitidos oralmente, pueden variar significativamente de un grupo a otro. En este sentido, la diversidad moral se convierte en una característica inherente al paisaje post-apocalíptico. Sin embargo, la ausencia de una autoridad central y de un sistema legal formal no implica la ausencia de moralidad. La conciencia individual, el sentido de justicia y la empatía pueden seguir guiando las acciones de las personas. Por otro lado, la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, de sentir remordimiento por las acciones incorrectas y de buscar la redención, puede ser un motor poderoso para la reconstrucción social. Imaginen la fuerza de un individuo que, a pesar de las circunstancias, se niega a sucumbir a la crueldad y a la desesperanza. Es más, el papel de la religión y de la espiritualidad se transforma. Las creencias religiosas, con sus códigos morales y sus promesas de recompensa y castigo, pueden ofrecer un marco ético para la conducta. Las comunidades religiosas, con sus rituales y sus estructuras de apoyo, pueden proporcionar consuelo y esperanza. En este caso, la fe se convierte en un baluarte contra la desesperación, en una fuente de fortaleza moral. Finalmente, la construcción de una nueva moralidad basada en la experiencia y en la necesidad se convierte en un desafío complejo. La capacidad de aprender de los errores del pasado, de promover la justicia y la equidad, de proteger a los más vulnerables, determinará el futuro de la sociedad. Ahora, consideren cómo la ética, en su forma más pura, puede ser la clave para construir un mundo mejor. Incluso en las circunstancias más adversas,
Profundicemos ahora en la transformación de las dinámicas de género en el contexto post-apocalíptico, un aspecto que frecuentemente se pasa por alto, pero que resulta fundamental para entender la evolución social. Partiendo de esta base, las roles de género, tradicionalmente rígidos, se ven obligados a flexibilizarse y redefinirse. La división sexual del trabajo, arraigada en siglos de historia, se transforma bajo la presión de la supervivencia. Aunado a esto, la fuerza física, que históricamente ha sido un factor determinante en la asignación de roles, pierde parte de su importancia relativa. La capacidad de adaptarse, de aprender nuevas habilidades y de tomar decisiones estratégicas adquiere un valor superior. Por consiguiente, las mujeres, que tradicionalmente se han dedicado a las tareas domésticas y al cuidado de los niños, se ven obligadas a asumir roles más activos en la obtención de alimentos, la defensa del grupo y la toma de decisiones. En este sentido, la flexibilidad y la adaptabilidad se convierten en las cualidades más valoradas. Hombres y mujeres, sin importar su género, deben ser capaces de desempeñar diferentes roles y de asumir responsabilidades que tradicionalmente se consideraban propias del otro. Imaginen a una mujer liderando un grupo de cazadores, o a un hombre cuidando a los niños mientras su esposa trabaja en el campo. Ahora bien, la violencia de género, que lamentablemente es una constante en muchas sociedades, puede aumentar en un contexto post-apocalíptico. La escasez de recursos, la competencia por la supervivencia y la pérdida de la estructura social pueden exacerbar la desigualdad y la violencia. Por otra parte, la conciencia de género, la defensa de los derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia pueden ser impulsadas por la necesidad de construir una sociedad más justa y equitativa. Asimismo, la reproducción, que es esencial para la supervivencia de la especie, adquiere una nueva dimensión. La planificación familiar, el control de la natalidad y la protección de la salud materna se convierten en aspectos cruciales. De igual manera, la valoración de la maternidad y la paternidad, y el reconocimiento del valor de los niños, se convierten en elementos fundamentales para la cohesión social. Además, la homosexualidad, la bisexualidad y otras orientaciones sexuales que en algunas sociedades han sido marginadas podrían encontrar un espacio de mayor aceptación y tolerancia. En un contexto donde las estructuras sociales tradicionales se desmoronan, la diversidad y la inclusión podrían ser valoradas por su potencial para fortalecer la resiliencia del grupo. Ahora, consideren cómo la igualdad de género, lejos de ser un lujo, puede ser una necesidad para la supervivencia y la reconstrucción social. Profundizando en la transformación de las relaciones interpersonales, resulta indispensable analizar el impacto de la pérdida y el duelo en un mundo desolado, una experiencia humana universal que adquiere una intensidad aún mayor en un escenario post-apocalíptico. A partir de esta base, la muerte, que se vuelve una compañera constante, transforma la manera en que los individuos se relacionan con el dolor, la pérdida y el recuerdo. La fragilidad de la existencia, la incertidumbre del futuro y la escasez de recursos intensifican el sufrimiento emocional y obligan a la búsqueda de mecanismos de afrontamiento. Por consiguiente, los rituales funerarios, con sus diferentes formas y propósitos, emergen como una necesidad imperiosa. Estos rituales, sean sencillos o complejos, ofrecen un espacio para expresar el dolor, honrar la memoria del difunto y facilitar el proceso de duelo. El entierro, la cremación, la creación de monumentos o la simple narración de historias sobre el fallecido sirven como válvulas de escape para el sufrimiento y como puentes hacia el recuerdo. En este sentido, la memoria, en su vertiente más personal, se convierte en un tesoro a proteger y a compartir. Ahora bien, la soledad, el aislamiento y la falta de apoyo social agravan el sufrimiento y dificultan el proceso de duelo. La pérdida de seres queridos, en un contexto de escasez y de violencia, puede generar un trauma psicológico profundo. La capacidad de construir y mantener relaciones de apoyo, de buscar consuelo en otros y de compartir el dolor, se convierte en un factor crucial para la salud mental y emocional. En otras palabras, la resiliencia individual se entrelaza con la resiliencia colectiva. Asimismo, la búsqueda de significado, la necesidad de encontrar un sentido a la pérdida, se intensifica. Las creencias religiosas, las filosofías y las experiencias personales se entrelazan para crear una narrativa que permita comprender y aceptar la muerte. La esperanza, la fe y la creencia en una vida después de la muerte o en un legado perdurable pueden ofrecer consuelo y motivación para seguir adelante. Por el contrario, la desesperanza y el nihilismo pueden conducir al colapso emocional y a la inacción. Imaginen, por un momento, a un individuo que, tras perder a su familia, encuentra consuelo en la memoria de sus seres queridos y en la promesa de un futuro mejor. En este contexto,
La comunicación, la expresión de emociones y la narración de historias se convierten en herramientas esenciales para el proceso de duelo. La capacidad de hablar sobre la pérdida, de compartir el dolor y de recordar los momentos felices, puede ayudar a sanar las heridas emocionales y a fortalecer los lazos sociales. Además, la creación de obras de arte, la música, la poesía y otras formas de expresión creativa pueden ser utilizadas para canalizar el dolor y para honrar la memoria de los difuntos. Finalmente, la capacidad de adaptarse a la pérdida, de aprender a vivir con el dolor y de encontrar un nuevo sentido a la vida, es un proceso largo y complejo. La resiliencia. La perseverancia y la búsqueda de esperanza son las claves para superar el trauma y para construir un futuro mejor. Ahora, consideren como la capacidad de honrar la memoria de los seres queridos, de encontrar consuelo en la comunidad y de mantener la esperanza. Puede ser la clave para la supervivencia y la reconstrucción social. Consideremos ahora un ángulo distinto, la transformación de la memoria genética y epigenética en el contexto de la supervivencia post-apocalíptica. Adicionalmente, yendo más allá de la mera adaptación individual, la memoria no solo reside en los recuerdos, sino también en la información codificada en nuestros genes. La exposición prolongada a condiciones extremas como la hambruna, la radiación o la violencia podría dejar una huella perdurable en nuestro ADN, afectando a las generaciones futuras. En este sentido, los cambios epigenéticos que alteran la expresión de los genes sin modificar su secuencia podrían ser particularmente significativos. Imaginemos, por un momento, a una población expuesta a una escasez extrema de alimentos. Si sus ancestros experimentaron hambrunas, sus cuerpos podrían desarrollar una mayor eficiencia metabólica, permitiéndoles sobrevivir con menos recursos. Consecuentemente, esta adaptación, aunque beneficiosa en un entorno de escasez, podría ser perjudicial en un contexto de abundancia, aumentando el riesgo de enfermedades metabólicas. Ahora bien, la selección natural, actuando a lo largo de generaciones, podría favorecer a aquellos individuos con mayor capacidad de adaptación genética. Los genes que confieren resistencia a enfermedades, tolerancia a la radiación o eficiencia en el uso de recursos podrían volverse más comunes en la población. De la misma manera, las mutaciones, aunque en su mayoría perjudiciales, podrían, en raras ocasiones, ser beneficiosas, proporcionando a los individuos nuevas herramientas para la supervivencia. Sin embargo, existe un aspecto menos optimista. La endogamia, el apareamiento entre individuos emparentados, podría aumentar la frecuencia de genes recesivos perjudiciales, debilitando a la población y reduciendo su capacidad de adaptación. Por el contrario, la mezcla genética, el intercambio de genes entre diferentes grupos, podría aumentar la diversidad genética y la resiliencia de la población. Reflexionemos sobre la importancia de mantener una reserva genética diversa. Además, la transmisión de traumas y experiencias traumáticas a través de generaciones podría ser posible. Estudios recientes sugieren que el estrés extremo, experimentado por los padres, podría afectar la salud mental y emocional de sus hijos, incluso si estos no experimentan directamente el trauma. Por consiguiente, la memoria del sufrimiento, codificada en el cuerpo y en la mente, podría transmitirse de una generación a otra, influyendo en su comportamiento y en su percepción del mundo. En este contexto, la comprensión de la genética y la epigenética se vuelve crucial para la supervivencia. El conocimiento de las leyes de la herencia, la capacidad de detectar y prevenir enfermedades genéticas, y la conciencia de los efectos del entorno en la expresión de los genes, podrían ser vitales para el futuro de la humanidad. Finalmente, la esperanza reside en la capacidad de la ciencia y de la conciencia social para mitigar los efectos negativos de la adversidad y para promover la salud y el bienestar de las futuras generaciones. Profundizando en las implicaciones del colapso, es imprescindible explorar la transformación de la percepción del tiempo. Por lo tanto, la noción lineal del tiempo, que caracteriza a las sociedades modernas, donde el futuro se proyecta y el pasado se recuerda con precisión, se desdibuja. La inmediatez del presente, la lucha por la supervivencia diaria, acapara la atención. Relegando el futuro a una nebulosa y difusa posibilidad, el tiempo se convierte en un recurso escaso, medido en amaneceres y anocheceres, en estaciones y cosechas. En contraste, el pasado, el recuerdo de lo que fue, adquiere una nueva dimensión. Las historias de los antepasados, los mitos y las leyendas se convierten en una guía para el presente, en una fuente de consuelo y de inspiración. Las fechas históricas, los acontecimientos importantes se transmiten oralmente, se cantan, se representan para mantener viva la memoria colectiva. Más aún, la capacidad de aprender del pasado, de evitar repetir los errores, se vuelve una cuestión de supervivencia. Asimismo, la percepción del futuro, la capacidad de planificar y de anticipar, se modifica radicalmente.
la incertidumbre, la inestabilidad y la vulnerabilidad ante las amenazas. Dificultan la proyección a largo plazo, la supervivencia a corto plazo, la obtención de alimentos, la protección del refugio, se convierten en las prioridades. Consecuentemente, la capacidad de adaptación al cambio, la flexibilidad mental y la capacidad de improvisación adquieren una importancia capital. Ahora bien, consideremos cómo esto se manifiesta en la construcción de la memoria. La memoria, que es selectiva por naturaleza, se centra en los acontecimientos que tienen un impacto directo en la supervivencia. Los recuerdos de las experiencias traumáticas, las pérdidas, las enfermedades y los peligros se vuelven más vívidos y persistentes. Por otra parte, los recuerdos de los momentos felices, de las relaciones significativas y de los logros, se valoran aún más, ya que ofrecen un refugio emocional y una fuente de esperanza. Por otra parte, la ritualización del tiempo, la creación de ciclos y de ceremonias, se convierte en una práctica común. Los festivales, las celebraciones y las conmemoraciones que marcan los cambios de estación, las cosechas, los nacimientos y las muertes, proporcionan un sentido de orden y de continuidad en medio del caos. Además, la capacidad de crear y de participar en estos rituales se convierte en una herramienta para la cohesión social y para la construcción de una identidad compartida. En definitiva, la percepción del tiempo en un mundo post-apocalíptico se transforma radicalmente. El pasado, el presente y el futuro se entrelazan, el tiempo lineal se desdibuja y el tiempo cíclico adquiere una nueva importancia. La capacidad de vivir en el presente, de aprender del pasado y de esperar el futuro con esperanza, se convierte en un factor crucial para la supervivencia y para la construcción de un nuevo mundo. Consideremos ahora, estimados oyentes, cómo las diversas corrientes que hemos explorado confluyen en un río caudaloso, un torrente de ideas que erosionan las certezas y revelan un paisaje interior transformado. Hemos navegado por las ruinas de la civilización, contemplando el despliegue de la resiliencia humana, un fenómeno tan complejo como el propio tejido de la vida. En efecto, hemos sido testigos de una danza macabra, donde la ley del instinto y la búsqueda de un nuevo orden colisionan. Hemos observado cómo las estructuras sociales se desmoronan, dejando al descubierto la fragilidad de nuestras creaciones y la profunda necesidad de conectarnos, de pertenecer, de sobrevivir. Cada elemento que hemos desmenuzado, desde la erosión de la memoria hasta la adaptación genética, desde la metamorfosis del lenguaje hasta la transformación de la moral, se entrelaza en una trama inextricable, como las raíces de un árbol que se aferran a la tierra en medio de la tormenta. Reflexionando sobre este viaje hasta ahora, la imagen que emerge no es la de un vacío absoluto, sino la de un crisol. Un crisol donde la humanidad, despojada de sus adornos y de sus ilusiones, se enfrenta a sí misma, a sus miedos y a sus esperanzas. Hemos visto cómo la creatividad florece en la adversidad, cómo la fe se convierte en un faro en la oscuridad, y cómo la memoria, transformada en un tesoro invaluable, nos conecta con el pasado y nos impulsa hacia el futuro. Como si estuviéramos contemplando una constelación compleja, cada punto, cada estrella, representa una faceta de la supervivencia. La tecnología, el arte, la espiritualidad, el lenguaje, la organización social, todo se fusiona en un nuevo universo, donde las leyes de la naturaleza y la voluntad humana se enfrentan en una lucha constante. Este proceso, a la vez destructivo y creativo, nos revela la capacidad del ser humano para adaptarse, para transformarse y para, en última instancia, renacer de las cenizas. A medida que nos acercamos al cierre de esta exploración, la pregunta que resuena no es solo que queda, sino que se construye. El camino que se abre ante nosotros, aunque incierto y desafiante, está iluminado por la luz de la resiliencia, por la fuerza de la memoria y por la promesa de un nuevo amanecer. Un amanecer que, como hemos podido ver, ya se vislumbra en el horizonte, y así llegamos al final de este viaje a través de las sombras y las luces de un mundo transformado. Hemos sido testigos del derrumbe, de la desintegración, de la lucha implacable por la supervivencia, pero, sobre todo, hemos vislumbrado la chispa inextinguible de la humanidad, ese fuego interno que, incluso en la oscuridad más profunda, sigue ardiendo. Hemos recorrido las ruinas de lo que una vez fue, las ciudades majestuosas ahora cubiertas de polvo, los logros tecnológicos reducidos a escombros. Hemos explorado la transformación del ser humano, la metamorfosis del espíritu ante la adversidad. Hemos visto cómo el instinto, la necesidad básica de existir, se convierte en la ley suprema, pero también cómo la compasión, la creatividad y la esperanza persisten, incluso florecen en medio del caos. Hemos comprendido que la verdadera tragedia no reside en la destrucción física, sino en la pérdida de la memoria, en el olvido de lo que nos define. Hemos aprendido que la resiliencia no es una cualidad innata, sino una habilidad que se forja en la adversidad, en la lucha constante por sobrevivir.
hemos descubierto que la verdadera fuerza reside en la capacidad de adaptarse, de aprender, de amar y de, sobre todo, mantener viva la esperanza. La historia del renacimiento maya y la de cualquier civilización que se enfrenta al abismo nos enseña que la supervivencia no es un acto individual, sino un esfuerzo colectivo. La unión, la colaboración, la confianza y la transmisión de conocimientos son las herramientas esenciales para la reconstrucción. El lenguaje, el arte, la espiritualidad, la ética, todos estos elementos, que podrían parecer lujos en un mundo devastado, se convierten en los pilares de una nueva sociedad. Son los cimientos sobre los cuales se edifica un nuevo futuro. Hemos explorado el impacto del colapso y hemos visto cómo la naturaleza humana, en su faceta más resiliente, emerge. Hemos aprendido que la clave no está en evitar el colapso, sino en prepararnos para él. La verdadera práctica comienza ahora en la reflexión, en la comprensión de nuestra fragilidad, en la valoración de lo esencial. Comienza en la construcción de comunidades sólidas, en la defensa de la memoria, en la promoción de la empatía y en la búsqueda constante de un sentido trascendente. Es hora de preguntarnos, ¿qué legado queremos dejar? ¿Qué mundo queremos construir? La respuesta, como hemos visto, reside en nuestro interior, en nuestra capacidad para amar, para crear y para, sobre todo, creer en la posibilidad de un nuevo